pasar varias cosas. Agustín Laje hoy hizo un vivo, que no sé si lo pudieron ver, porque lo hizo en su canal secundario, reaccionando a Javier Milei, en una conferencia que dio y lo vamos a estar viendo. Después, Nicolás Márquez, récord en ventas. En una semana o menos de una semana de salido su libro, Javier Milei, La revolución que no vieron venir, ya vendió más de 2000 ejemplares, vendió más de 1000 hasta el viernes. Vendió, bueno, en la Feria del Libro vendió más de 1500 libros por día, una enormidad, y ahora lo va a estar presentando el 8 de mayo a las 20:30 horas Argentina junto a Agustín Laje y a Marcelo Duclos, que Nicolás Márquez junto con Marcelo Duclos hicieron este libro de coautoría. Así que, bueno, felicitaciones para Nicolás y vamos a estar viendo las entrevistas que dio referentes a este libro. Yo vi dos, la de TN el jueves a la noche y la de Ernesto Tenenbaum, el periodista socialista zurdito, como le dijo Agustín Laje, que si no lo reconocen, es este. Una palabra, ¿vos cómo me definirías ideológicamente a mí? Socialdemócrata progresista. Y en una sola palabra la que te sale en serio en el fondo. La querés, ¿no? Una palabra dijo, acá dijiste socialdemócrata progresista. Una sola en Twitter. Sí, es que técnicamente yo creo que sería eso. Mirá, es que vos te querés ir de esa forma. No. Y yo diría, sos un zurdito. O sea, no un zurdo, un zurdito. Un zurdo tibio. Bueno, ahí estaba Agustín Laje en ese momento, hace ya más de un mes que dio esa entrevista en ese programa de Radio con Voz de Ernesto Tenenbaum, donde, bueno, a Nicolás Márquez lo bombardearon con muchas preguntas. Eran 3 periodistas primero, después sumó una mujer. Básicamente fue un 1 versus 4. Y vamos a estar viendo esa entrevista que fue muy, muy buena y más enriquecedora que la que dio en TN, en televisión, a la noche del jueves en TN. Pero bueno, estuvo buena también, porque tuvo algunas cositas de la Feria del Libro que no tuvo la charla más filosófica e ideológica que dieron en la radio. Y después estuve viendo que estuvo en La Nación, estuvo en Infobae dando varias entrevistas que no las vi, así que no las voy a traer porque no sé si están buenas o no. Vamos a ver lo importante y lo que vi que está interesante. Vamos en orden cronológico. Vamos a ver primero lo de TN. A ver. Apuntada, hay una significación. Bien, vamos a ver primero lo de TN, que esto fue, como les digo, el jueves por la noche, donde estuvo Nicolás Márquez y también invitado estuvo Roberto Kachanowski, que es un economista de derecha, digamos, casi liberal, pero que en los últimos años está enemistado con Javier Milei y que se han tirado bastantes dardos. Y bueno, Kachanowski, si bien es un economista de derecha, está bastante enojado con Javier Milei y por ende le tira mierda en todas sus publicaciones de Twitter y de redes sociales. Así que bueno, fue ahí un cruce que no se cruzaron tanto, solamente hubo un momento de cruce entre Márquez y Kachanowski, que se conocen de hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver esta entrevista de TN, luego la de Tenenbaum y finalizamos con Agustín Laje viendo la conferencia de Javier Milei hoy en Estados Unidos. De la situación política en la Argentina, que está bien, digo, me parece que la hacen todos los gobiernos, a algunos les sale bien, otros no. No sé si tanto como va a ser. Está bien, pero si hay algo que sabe hacer el gobierno de Javier Milei es escenificar los momentos políticos. Por eso me parece que hay una búsqueda de mostrar como la divisoria de aguas. Y tiene el Pacto de Mayo un momento previo, una parada previa, si querés, si fuera un bondi, que es el Senado de la Nación y la ley base, porque ahí básicamente lo que está viendo el gobierno es cómo juegan los gobernadores. Lo vio un poquito en diputado, pero el Senado es la foto más clara de ese movimiento y de alguna manera decir se hace o se hace, es como sortear ese paso. Es decir, no me vas a empastar la fiesta, no me vas a aguar la fiesta, yo la fiesta la voy a hacer igual, con vos o sin vos, ¿no? Y en el medio de este ahora sí les damos vital simbólico lo que está en discusión. Esta semana hubo una enorme polémica entre el presidente y la Feria del Libro, sobre todo y su presidente Alejandro Bacaro, por la presentación que se iba a hacer, como se viene haciendo en los últimos años, y que finalmente pasa al Luna Park. Hoy, de hecho, tuvo un día bravo en ese sentido, picante, Lu, porque el presidente iba a ser el 12 de mayo. En la Feria del Libro le había pedido una arena especial, el centro de la rural, desde la Fundación del Libro, y dijeron, mirá, eso nosotros no lo alquilamos, no forma parte del predio donde disponible. Claro, o sea, no lo podemos garantizar. Hoy Bacaro en declaraciones radiales dijo, nos pidieron 5.000 entradas gratis, eso un domingo implica 25 millones de pesos, nosotros no lo podemos afrontar. Desde Casa Rosada, Adorno dijo, nosotros no tenemos ninguna constancia de que hayan sido 5.000 las entradas que se pidieron.
plata sí, plata no. La situación en concreto es que hay una politización importante de la Feria del Libro. No es la primera vez, ¿no? Digo, la Feria No, del Libro siempre, política. Recuerdo la siempre. presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner antes de contar que Alberto Fernández era su candidato a presidente. Estuvimos ahí, Manu, vos te acordás también. Lo que no me acuerdo es si alguna vez un presidente intervino tan directamente en esa No, de hecho, discusión. la participación de Milei iba a ser, si efectivamente se va, la primera vez de un presidente Claro, en ejercicio claro. presentando un libro. Cristina ni siquiera como candidata todavía. No, ni siquiera había, me acuerdo porque Alberto Fernández estaba sentado en primera Apareció fila y había. mencionado, pero no. Y estaba sentado ahí, entonces ya se empezaba como el rum rum, pero me parece que ahí nadie imaginaba que iba a ser el candidato a presidente del 2019. Pero todo eso porque fue un momento político súper ríspido de esa edición de la Feria del Libro. Bueno, adelantamos. Nicolás, buenas noches, gracias por sumarte a Verdad Ahí estamos. Consecuencia. ¿Cómo miraste esta? No sé Esto si fue es- apenas no fue una guerra, esto fue apenas un pequeño combate, ¿no? Pero- Bueno, el presidente dijo que había cierta animosidad contra su persona, hostigamiento, y que por eso trasladaban la presentación de su último libro de la Feria del Libro al Luna Park. Esto va a ser el 22 de mayo. 8.000 personas se pueden meter en... Y acá, perdón, Manu, ¿quién va a pagar? Porque, digamos, porque la discusión era primero, la feria decía nosotros no tenemos la plata, después el gobierno decía no voy a pagar yo. Ahora, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién lo edita esto? Bueno, no hay muchas respuestas. En los libros de el Milei. Planeta. El libro de Planeta como el libro anterior de Milei, eso, lo tanto el pagará Camino Planeta. Libertario que presentó en 2021 como El fin de la inflación que presentó en 2022. Sí. Son sus últimos 3 libros. Los 2 anteriores, por cierto, los presentó en la Feria del Libro Claro. Sí, de hecho, el año como pasado candidato a en mí la me- sala Pero que José fue un Hernández. exitazo, digo, Sí, llenó... sí. Llenó la sala José Hernández, que es la más grande. ¿Estuvo Márquez en la presentación? Yo estuve con Javier Milei y con Agustín Laje en la presentación de uno de los últimos libros de Agustín y Claro. precisamente, curiosamente, los libros de este tenor antagónicos al espíritu hostil progresista que prevalecen en la Feria del Libro son los eventos más masivos. Hay una disonancia entre la toxicología ideológica de la Feria del Libro, financiada eventualmente por el Estado, que en este caso no se da, y lo que luego el mercado pide. Está bien, pero sucede. Digo, ustedes van a la feria, digamos, como El evento. 8 de mayo vamos a presentar este libro. Digo, ahora Sí. hablamos de eso, pero me interesa este punto, que vos recién decías, bueno, es la toxicología de una feria, digamos, progresista Sí. y hostil a otras miradas ideológicas, pero para ustedes es un espacio válido, evidentemente, porque van todos los años y se llena de gente en ese lugar, no es que ustedes van a Sí, otro lugar. Claro, pero cuando se habla, Ahora, digamos, cosas se habla de los referentes de la cultura, son determinados actores, determinados músicos, determinados escritores que son en definitiva financiados por el Estado. Cuando el Estado deja de financiar con plata ajena a estos referentes puestos artificialmente como cabezas de la cultura, No entiendo. Y bueno, a ver, cuando se inaugura la Feria del Libro fue un acto político de ataque al gobierno por no haberle financiado con la plata de los pobres lo que ellos pretendían. Se trató de eso. Fue una arenga política. Fue todo un voltaje político alto. La apertura Tiene que ver eso general, con la Feria del diversidad de los Tiene libros. un discurso político fuerte, pero sí. incluye a todos en la feria. Digamos, una cosa es el discurso político que puede haber tenido el presidente de la feria, pero en ningún momento, ni en ningún caso, nadie puede no presentar su libro en la feria. Bueno, No están- y de hecho se llena de gente, digamos, como usted dice, son las más, como vos decís, perdón, son las más multitudinarias a lo mejor en los últimos años, porque es cierto, Laje, Milei, Sí. vos Yo presenté con el libro Agustín. negro de la nueva izquierda también en su momento, fue el evento más exitoso Pero el tuyo. en la Feria del Libro con Agustín. con Agustín, sí, sí. Nicolás, ¿por qué existiendo esta animosidad o esta hostilidad o esta toxicología, como definís vos, en la Feria del Libro, elegís ese espacio para presentar tu último libro? Bueno, la editorial contrató el salón y no fue concedido, pero de todas maneras siempre hay toda una atmósfera hostil, una resistencia, una desconfianza. Pero en definitiva, a partir de ahora, a partir de que el Estado retira los fondos para financiar a los referentes de la cultura en cualquiera de las manifestaciones, vamos a ver si en el mercado son tan exitosos los personeros y referentes de la cultura. Pero ¿cuál es el Ahora problema? vamos a competir de igual a igual. Pero, espera, me interesa esto. Digamos, ¿cuál es el problema? Recordemos que, bueno, desde estos sectores son, por lo general, muy progresistas, muy zurdos, sobre todo acá en Argentina, no tan progresistas, pero sí más zurdos, más filocomunistas, vamos a decirlo así, con lo que es el arte, la cultura y demás. Y bueno, estos eventos eran muy financiados por el kirchnerismo, por el peronismo, en su momento, y que ahora ya no. Por eso, bueno, fue una feria del libro que todavía está ocurriendo, bastante diferente, bastante atípica. Problema de que los libros se miden por cuántos libros se venden, si son buenos o malos? Bueno, lo decide la gente. Yo, digamos, Pero la categoría o el éxito, la palabra éxito, ¿cómo Sí. estás para un libro? sí. Bueno, Digo, porque hay a grandes ver, libros en la historia, ¿cómo? hay grandes libros, hitos culturales de la historia que hay un montón de gente que no leyó, digamos, ¿no? Bueno, hay dos datos. Hay un dato subjetivo. Si el libro es bueno o malo, eso ya es opinable. Si un libro es exitoso o no, ya no es opinable. Porque ahí ya están los números en los rankings de ventas. Nicolás, metámonos un poquito con la propuesta, con este libro que vos traés esta vez a la Feria del Libro. Hay, creo que levantás una baldosa y sale un libro sobre Milei. Sí. ¿Por qué habría que leer el tuyo?
¿Perdón? ¿Por qué habría que leer el tuyo? ¿Qué es lo Bueno, que no, hay el que en- escribieron ustedes. Este libro lo escribí con Marcelo Duclos, es un gran amigo y hemos repartido los roles. En mi caso personal hay un reportaje extenso que dice el presidente y toda una introducción historiográfica de los últimos 50 años que van desde la guerra antisubversiva que ganaron los militares hasta el desbarajuste brutal del gobierno de Alberto Fernández. Toda esa introducción y la aparición de Milei en un contexto de una Argentina caótica. ¿Por qué aparece Milei? ¿Por qué irrumpe? ¿Por qué impacta? ¿Por qué una ideología que siempre perteneció a ambientes exclusivos se encarna en una persona que se torna tremendamente popular y que le disputa a los sectores vulnerables el voto al peronismo? Sí. Bueno, todo eso está trabajado en la parte que yo escribo. Y la parte que escribe Marcelo Duclos es la parte bibliográfica, el alimento intelectual que tiene Javier Milei, que es precisamente un presidente, creemos, muy previsible. Él dijo siempre más o menos hacia dónde quería ir y, a pesar de las limitaciones políticas que muchas veces tiene, está tratando de ir hacia ese lugar. El otro día Máximo Kirchner decía, no comparto nada, pero está haciendo lo que prometió. Ya eso es revolucionario en Argentina. Que un, Bueno, que un ese es- político haga lo que, o sea, Unos cumpla con lo que buenos dijo. Vos podés no coincidir con Unos él, buenos mates argentinos. pero que está llevando adelante el grueso de aquello que se comprometió a hacer con las limitaciones políticas que tiene, porque las tiene, porque no tiene un Congreso favorable, está haciendo todo lo posible para ir digamos, al rumbo que él prometió. Alguien puede decir, no coincido con Milei, y es válido. Lo que es difícil decir es, nos estafó. Eso en las encuestas es uno de los valores que él mantiene, que es esto de sostener verdad. Pero no todo el mundo necesariamente piensa lo mismo. Lo quería sumar a Kachanowski a la conversación para preguntarte en términos de economía. ¿Vos sentís que esto es así? ¿Que él está haciendo en todos los sentidos lo que prometió en campaña? Voy a tener que disentir con No importa, pero el querido amigo. son dos personas Lo conozco, súper- le daba uno de los primeros a quien ayudé fue a Nicolás, ¿no es cierto? Es cierto, hace Bueno. 20 años. ¿En serio? 20 años atrás, o cosa por Sí, eso. señor. Milei dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Lo primero que hizo cuando llegó fue subir el impuesto país del 7,5 al 17,5. Hoy es el... Bueno, ahí el otro día cuando escuché esto, dije, hay una pequeña imprecisión, que es verdad que subió un impuesto, pero en realidad sacó otro. Porque había 3 impuestos anteriormente con Alberto Fernández, lo que hizo fue reducirse a 2, y uno de esos impuestos subió. Pero en la totalidad, lo que era el dólar tarjeta, quedó con menor impuesto en esos totales. Quedó con 2 más caros, o con uno más caro de esos 2, pero se disminuyó uno que era mucho más alto que estos 2 juntos de ahora. segundo impuesto que más aporta al Tesoro. Quiso subir el impuesto a las ganancias, no funcionó, ahora sí. Quiso subir los derechos de exportación, eso ahí rebotó. Te suben todo el tiempo el impuesto a los combustibles. Y detrás de cada aumento de las tarifas de los servicios públicos hay un impuesto. Bueno, con el impuesto a los combustibles, por ejemplo, ahora lo que se está buscando desde el gobierno de Milei es bajar las tasas municipales que cada ciudad le cobra a los combustibles para que baje justamente el precio. Con lo cual ahí también hay una pequeña inexactitud. Pues están todos colgados detrás de eso. De manera que yo diría, ahí no cumplió. Él dijo que tenía en el celular el visto bueno de un gran fondo de inversión que le daba 10.000 millones de dólares para dolarizar. ¿Dónde están? Dijo que con lo que había en el activo... Eso es verdad, y no vino ese fondo como una inversión, pero obviamente, ¿por qué no viene? Porque todavía las cosas no están bien en el país, hay que aceptar y entrar en vigencia la ley bases, y después de ahí sí van a entrar los capitales. Primero, argentinos, porque ningún capital extranjero va a ir a un país si el propio local, en este caso el argentino, no invierte. Así que primero tiene que venir inversión argentina. Es decir, yo, por ejemplo, desde este programa, contratar más gente, invertir más en el país, contratar más maquinarias, poner plata para que después vengan capitales externos, viendo que mis resultados son buenos. Entonces, bueno, esa es una cuestión práctica y de finanzas, de economía, de la vida real. del Banco Central... Y aparte, bueno, está hablando con un corte de tiempo hasta hoy. Capaz que en un año ve esta entrevista a Kachanowski y se tiene que pegar un corchazo. Él cancelaba todos los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Dónde están? Y puedo seguir con el listado. De manera ¿Y que... esto por qué crees que está pasando? Bueno, también, perdón, ¿no? Pero también puede ser que falte tiempo, porque él dijo No. que pero no dijo en cuánto. Una cosa es que vos me digas, falta tiempo para que bajen los impuestos. Otra cosa es que sigue siendo desimpuestos. Son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo. No, en eso tiene razón, estaba pensando en la parte de la dolarización, No, que la se habla mucho dolarización- del cepo y demás. No, la Digo, con el tema de la dolarización- inflación sí cumplió. La dolarización, él dijo, no una, muchas veces, que él tenía los dólares y dijo, es más, después dijo en un programa con Eduardo Feynman en radio,
ya me vienen a ver los fondos de inversión para ofrecerme plata. Me parece que la gente tiene memoria frágil acá. Entonces, Y eso es verdad. La única diferencia es, como decíamos recién, le ofrecen plata, pero no para enero de 2024, sino para, no sé, julio, septiembre, cuando esté todo más o menos ya encaminado con una ley base aprobada. bueno, claro, ¿viste? No te lo tomes a mal, no es nada personal. Pero la realidad es que dijo una cosa y hace la otra. Pero, ¿y Si por yo qué? no tengo que Pero, ¿por qué? claro. Bueno, ahí habría que preguntarle a él. Él me Bueno, llamaba pero los debes sábados a la tener tarde a mi casa y tenía Incluso Kachanowski lo sabe, pero está siendo deshonesto intelectualmente por esta cuestión personal que tiene con Javier Milei ya hace varios meses. Teníamos largas charlas, ¿sí? Sí. Y te voy a decir, ¿por qué? Yo creo que él no, no quiso aceptar que lo que él estaba proponiendo no lo podía llevar a la práctica. Y no era un tema de herejía, dolarizar o no dolarizar. Es un debate largo, que no es una cuestión de liberalismo o no liberalismo, es una cuestión técnica. Podés, no podés. Te gusta, pero no podés, no podés. También es cierto que las campañas son... Bueno, primero que Javier Milei siempre fue claro con el tema de dolarización, 18 a 24 meses, que era lo que iba a tardar. Después, el tema dolarización y ese título se lo pusieron en las entrevistas primeras cuando se empezó a hablar de eso en su momento. Fue algo más marketinero desde los medios que desde el propio Javier Milei, que le sirvió, vio que rendía como fenómeno de campaña, así que lo empezó a usar. Pero él siempre dijo que países como Ecuador habían tardado más o menos ese tiempo, que en El Salvador habían tardado un poco menos, pero por una cuestión práctica de cada país. Así que en ese sentido está bien lo que dijo Milei, y acá, como decíamos recién, está siendo deshonesto intelectualmente Kachanowski. como una suerte Para de pegarle vorágine en a- la que los a Milei. candidatos entran y es difícil cuando una cosa prende, como fue el tema de la movilización, porque me acuerdo que en esas movilizaciones que él hacía por el conurbano, por el interior del país, la gente iba con los dólares, Marra firmaba autógrafos en dólares, digo, la dolarización apareció Sí. como una consigna de campaña. Era difícil también después bajar de ahí, ¿no? Y bueno, pero si saliste a vender lo que no podías vender después, estuviste Él vendiendo... ahora lo que explica es que él habló de competencia de moneda y le tituló... No, esa fue una voltereta que dio, porque con esa propuesta salimos. Carlos Melconian y yo por mi lado diciendo, como no se puede dolarizar, y te voy a decir más, año 2018, año 2019, en UCEMA con Jorge Ávila y Alejandro Estrada hicimos 2 debates, yo no sé si vos fuiste a esos debates, en UCEMA, y se debatió en el auditorio si se podía dolarizar o no, y yo estaba a favor de la dolarización. Y no estoy en contra. Lo que digo es, una cosa es que digas, se puede, una cosa es que te diga, me conviene, y otra cosa es, podés o no podés. Y lo que se estaba debatiendo era, ¿se podía o no se podía? Ahora, de ahí a tratarlo, a Ricardo López Murphy de basura, y de no sé cuántas cosas, porque dice que no se puede dolarizar, se tiene una enorme diferencia. En el medio hay otra cosa que vos no mencionaste y que también quiero que opine él, pero es esto, motosierra, licuadora y quién paga el déficit, la reducción del números? déficit. Los ¿En números. eso sentís que él fue honesto? No, ahí los números, ¿cómo cierran los números fiscales primero? Ahí hay que debatir si los números fiscales se están cerrando o no, porque hay 2 formas de medirlo. Uno es base caja y el otro es base de vengado. ¿Qué es base caja? Registro como gasto solo lo que pago en este mes. O sea, vos podés comprar este vaso, pero lo pagás el mes que viene. Sí, no lo explícalo registrás con como una gasto. casa que está funcionando mucho, el ejemplo de la casa No, que pero está ahí lo explicó bien. Pero Claro, suponete, vos agarrás y decís, compro este vaso, pero no lo pago este mes, entonces no lo registrás como gasto. claro, está bien. Entonces, base caja es, pagué el vaso, entra como gasto. Ahí le da superávit. Si vos tomás el base de vengado, que es, compro el vaso, pero lo pago el mes que viene, Sí. ahí tiene déficit a partir del mes de febrero. ¿El mes de? A partir del mes de febrero. O sea, dicho de otra manera, si el gobierno hubiera pagado todos los compromisos, o sea, hubiera pagado todo lo que tuvo, tendría déficit. Tendría déficit fiscal. Es más, no son números míos, son de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, de ASAP, y están publicados inclusive en el sitio del Ministerio de Economía. Bueno, Sin ponerte a conversar sobre economía, que por ahí no es lo tuyo, pero me no, interesa pero de que vos todas digas en maneras cuanto al había discurso. 3.000 puntos de riesgo país, hoy hay 1.000. La inflación está a la baja de manera gravitante. El empresariado más importante del mundo lo adora, lo mira con admiración, está dispuesto a invertir. Tiene 4 meses de gobierno, paros generales, desestabilizaciones, y encima de todo esto, ya tiene media sanción de una ley fundamental para que empiece a desregularse la economía y empiecen a llover inversiones. Tiene el 15% del Congreso nada más, su partido, el partido del gobierno. Y respecto de la dolarización, él siempre dijo que como mínimo necesitaba 2 años. Bueno, Entonces, eso es- es decir, que porque en 4 meses no pudo dolarizar, sí. fracasó, No, eso no. es, No es lo haber dijo nada. creído que él iba mágicamente a hacerlo de Pero- un martes a un No, no, por jueves. eso Claro, marcábamos por con Kachanowski el tema de la temporalidad. Y después- Cuándo decir si lo logró o no lo logró. No, Bueno, no, pero él habló de 2 aclaremos años, una cosa, porque este tema lo conozco. Sí, pero siempre habló de 2 años. No, nunca. Siempre. Siempre igual- habló A de ver, 18 a 24 el meses. trabajo que tomaron de Emilio Campos de mi sobrino, ese trabajo lo hizo antes de que lo publicara. ¿Sí? Nicolás. De Nicolás. Ese trabajo, ese paper, ese libro, Hay un libro que se llama Dolarización, que es de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, el sobrino de Roberto, pero justamente Milei en la
en la época de campaña decía que esa le parecía la mejor opción. Cuando llegó al gobierno y vio todo el quilombo que había, sobre todo con el quilombo de pasivos, que tenían que cambiar las LELIQs, que se acordarán de aquellos debates donde se hacía mucho hincapié en lo que eran las LELIQs y esos pasivos del Banco Central, que encima después en ese momento de diciembre fueron canjeados. Esos pasivos eran de vencimiento a un mes y fueron canjeados a todos vencimientos diarios, con lo cual era peor la crisis económica y mayor la probabilidad de hiperinflación. Bueno, ante un escenario así, cambió. Y de las tres alternativas de dolarización o de saneamiento de la economía en Argentina, bueno, terminó desestimando la de Emilio Campo de dolarización y la de Nicolás Kachanowski, que es el sobrino de Roberto, y se fue por la de Toto Caputo, que lo terminó poniendo como ministro de Economía. ¿Por qué? Porque él creó el BOPREAL, que fue este bono exitoso con el cual canjeó esos pasivos de día a día por otro bono en dólares, en vez de ser en pesos, pero a vencimiento 3 años y medio, con lo cual sería en el en el último año antes de finalizar el mandato de Javier Milei, con lo cual le da tiempo a Milei para sanear la economía, mejorar todo lo que es la macroeconomía, la microeconomía en estos 3 años y medio, y le da ganancias en dólares a aquellos que canjearon, básicamente a los bancos, que canjearon sus pasivos en pesos, una moneda totalmente inflacionaria y devaluatoria en ese momento en diciembre, por dólares. Que la ganancia creo que iba de un 5 a un 7%, me parece, si no mal recuerdo la condición de emisión de ese BOPREAL, bono para la reconstrucción de una Argentina libre. Antes de publicarlo me lo dieron a mí para que lo revisen porque sabía que había estudiado el tema de dolarización. Le dije, los dos problemas que tienen es este y este, no pueden hacerlo por esto y esto. ¿Sí? Entonces él salió a decir que con la propuesta de Emilio Campos en 6 meses dolarizaba la economía. Yo no sé, tienen la memoria frágil. No, él dijo 2 años. No, dijo 6. Eso que dijo en 6 meses no es a la dolarización en sí, sino a que una vez que ya esté la libre competencia de monedas, la gente más o menos iba a tardar 6 meses en dolarizarse. Que la verdad es que puede ocurrir. Una vez que den libertad al cambio dólar-peso, la gente puede ir a elegir los dólares con claridad, ya que en Argentina hace más de 50 años que siempre el peso es inflacionario y siempre el argentino elige el dólar. 6 meses. De hecho, Emilio Campo, que era el arquitecto de la dolarización, nunca formó parte del gobierno. Eso me parece que es un dato. Y también que la cadena nacional, la última que da el presidente de la Nación, pare detrás al presidente del Banco Central, también es una señal de algunos cambios. Que digo, tampoco está mal, porque si no uno sería un dogmático, ¿no? Porque uno puede tener una idea del gobierno y cuando llega al gobierno hay otra cosa muy importante, porque se lo ha subestimado, que es un lírico, un académico, un teórico. Él ha demostrado un tremendo sentido de la realidad. No se estrella contra la realidad, reconoce la realidad. Cuando no tenía los votos, le estaban descuartizando la ley Bases, fue para atrás, supo frenar a tiempo. Ha demostrado un tremendo pragmatismo. Te hago un punto ahí. ¿Por qué? Porque eso en el análisis clásico de la política no puede leerse que de otra manera que de imprevisibilidad y derrota legislativa. En la construcción de ese hecho político por parte del gobierno hay una virtud. Ustedes dicen, hay una virtud del reconocer y volver para atrás. Yo te diría, bueno, nunca la debería haber mandado si no tenía los números, o nunca debería haber avanzado hasta tal punto si no tenía los números. En eso hay un cambio de sentido, en esto, si querés, más profundo del cambio cultural. Hay una mirada distinta de... Sí, pero al mandarla, por más de que no tenga todos los votos, primero que parecía que se tenían, por lo menos en las negociaciones que había hecho el ministro del Interior, Guillermo Francos, estaban los votos, que después fueron cambiados sobre el pucho, por esta cuestión que Milei tenía con los gobernadores en ese momento, en enero, fines de enero, principio de febrero. Entonces por eso la ley Bases en ese momento fracasó y fue para atrás, tuvo que volver. Y después de que al hacerla igualmente, como dijo después Milei, los deja expuestos a los que votaron en contra. Lo que antes era un error, hoy es una virtud. Yo creo que, no existe la carrera a presidente. Uno se consagra como tal en cuanto asume y a partir de ahí empieza a aprender. Ahora, ha demostrado tener un notable liderazgo, un notable manejo, poner a la partidocracia en evidencia de los que no quieren el cambio. Ha demostrado... ¿Pero qué es la partidocracia? La partidocracia es un negocio. El negocio de los partidócratas que viven... Pero poneme un representante para que no sea algo tan afuera. Los profetas de la justicia social, de la distribución del ingreso, del Estado presente, los que quieren mantener el status quo con el cual han vivido toda la vida de la política. Está bien, pero
estoy pensando, para poner nombres propios digo, hay muchos referentes en el Congreso que hace muchos años que viven de la política o que trabajan de políticos, que no sé si necesariamente es algo peyorativo. También uno puede decir, bueno, tienen experiencia, conocen, seguramente hay algo que aprender. Puedo pensar en un Miguel Ángel Pichetto, puedo pensar en un Cristian Ritondo, por pensionar a alguno de los jefes de bloque, que son personas que tienen alta trayectoria. Esos también son partidócratas. Bueno, a ver, si los que ya fracasaron con esas ideas quieren persistir con esas ideas y no tienen un mínimo gesto de grandeza o de mea culpa y de apoyar a un gobierno que prometió un cambio, que la mayoría votó ese cambio, que está promoviendo políticas en función de ese cambio, sino que quieren persistir en el sistema decadente, esos son partidócratas. ¿Vos creés que, basta, llámenle como quieran. ¿Vos creés que el PRO entonces es parte de la partidocracia, pero que entendió que tiene que apoyar a Milei? En el PRO hay de todo un poco. ¿Qué Yo creo que crees en todos los sectores hay gente que dice, bueno, ya nos tocó, ya hicimos lo que teníamos que hacer, fracasamos. Ahora, por algo, y la gente castigó a ese sector, los ubicó terceros. Ahora dicen, bueno, vamos a apoyar, vamos a darle un crédito a los que ganaron y a los que la gente eligió. Nosotros ya estuvimos y ya fracasamos. Hay gente que tiene algún gesto de grandeza y hay otros que no. Ese es el punto de partida con el que ustedes ingresan al poder. Y ahora esta es la situación en la que estamos y en la que están desde el gobierno. Ahora, toda la idea de los libertarios y el cambio cultural tenía una agenda que incluye un montón de otras cosas. Sí. Ahora estamos solo hablando de economía. ¿Cuál es? Doy ejemplos, ¿no? Vos corregime si me equivoco, pero todo lo que tiene que ver con el feminismo, con algunos derechos como el aborto legal, seguro y gratuito, como cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, La educación con sexual integral. Exacto, con el matrimonio gay, que es un derecho en Argentina. ¿Vos creés que van a avanzar con esta agenda? Yo quiero aclarar lo siguiente. Mi amigo, colega que hicimos el libro, Marcelo Duclos, que escribió la parte económica, es un libertario. Yo soy una persona de derecha. O sea, tenemos muchas coincidencias y hay puntos en los cuales no. Ahora, el espectro del gobierno tiene también diferentes vertientes, más conservadores, más libertarios, etcétera. Ahora, en la batalla cultural, sacándonos del plano económico, destruyó el Ministerio Inservible de la Mujer, Género y Diversidad, sacó la Policía del Pensamiento, que es el INADI, financió el Inca, que es otra vez otro kiosco para los referentes de la cultura. ¿Vos creés que esa no es una mirada parcial de la situación, porque es muy unitaria, como incluye solo una mirada? ¿Por qué una mirada? Es sencillamente no sacar recursos de los pobres para dárselos a los vivos que llevan adelante una que uno puede discutir cómo funcionan, pero un organismo y monopolizan lo que es la cultura oficial. Y la cultura tiene que ser algo espontáneo, no teledirigido desde el Estado en una suerte de eugenesia cultural. Yo sería tan cauto en esto de los cambios. Yo me acuerdo cuando Alfonsín ganó las elecciones, se hablaba del tercer movimiento histórico. Es más, por radio, Casella dijo, por un plurito constitucional no podemos permitirnos perder una reelección de Alfonsín, que en ese momento no había reelección. Menem después vino y del populismo de la campaña pasó al capitalismo, por hablar de alguna forma, ganó las elecciones de medio término con la fusta bajo el brazo, afanó como y después tuvo que terminar conchavado en el Congreso, en el Senado de la Nación, porque nunca más pudo aparecer. Los mismos que votaron las reformas de Menem, después votaron las antirreformas de Menem votando al kirchnerismo. Después vino Macri y también iba a ser eterno y no fue eterno. Entonces, y esto no tiene nada que ver con Milei, yo lo que digo es, ojo, porque el electorado argentino tiene una volatilidad fenomenal en las ideas. Una cosa, a lo que yo te preguntaba antes, una cosa, yo te pregunté cuál es la prioridad de esa agenda de cambio cultural fuera de la economía de acá en adelante. Y vos me contaste lo que hicieron hasta ahora. Yo lo que te pregunto, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la prioridad hacia adelante? Si Milei ganara las elecciones legislativas de medio término, que es un poco lo que él pone como su parámetro para decir, después yo vengo con, digamos, ya no voy a tener límites. De regular la economía y reducir el Estado a funciones esenciales. Eso es económico, yo te decía de lo cultural. No, pero es que lo cultural tiene que surgir espontáneamente del libre intercambio entre las personas, no de un ministerio del pensamiento que imponga una religión sociológica en donde todos tenemos que pensar de una manera determinada y si no lo haces tenés al INADI detrás que te está prejudicializando por disentir. Y no es un problema, no sé si es problema la palabra, porque no está el INADI, pero tenés una catarata de trolls que si vos decís algo que no está en esa línea, también se convierte en insoportable, que uno tampoco tiene claro cuándo esa hostilidad pasa de la virtualidad a la vida real. Eso no es un Bueno, pero problema. eso es redes sociales. ¿Por qué? ¿Que la gente se exprese en las redes de internet con entera libertad? Claro. ¿O acaso hay que armar un ministerio para que regule las redes sociales? No hablo de la regulación, digo que a veces, porque de hecho el INADI tampoco regulaba tanto. No, la verdad que perseguía al INADI, perseguía. Sí, perseguía, prejudicializaba. Pero ¿conoces a alguien que no haya podido decir lo que pensaba? Sí, por supuesto, y que han tenido que, por ejemplo, hacer probation dentro del INADI. Bueno, por eso. Sí, nos pasó a nosotros en un programa de radio. Había un condicionamiento... había un condicionamiento que autocensuraba el pensamiento y eso ya no existe más.
Un ataque el público Ministerio en de redes. Feminismo, la Mujer y ¿Vos Diversidad estás de cumplía acuerdo la con misma los función. ataques públicos en redes? Pero qué buena noticia. ¿Qué ataque de quién? No, Que de sea. miles, hay anónimos. Bueno, a mí también me dicen cualquier barbaridad. Pero Ahora, ¿te parece que está bien? Pero es que, a ver, la persona cuando que tú se ofende salís- porque te atacan en redes, que vaya al psicólogo, o que no se meta en las redes sociales. Es el libre juego de las multitudes que se conectan en las redes sociales. No, la O ministra de tiene que Seguridad ha haber- detenido gente por amenazas en redes sociales. ¿Cómo? Que la ministra de Seguridad ha demorado, detenido gente por amenazas en las redes La sociales. amenaza es un delito. O sea, eso es una tipificación penal. Ok. Pero que después que la gente se exprese, incluso de una manera desaforada, es el libre juego de la gente expresándose a través de herramientas digitales. Disculpame, pero Javier lo que ha dicho siempre fue insultar al otro es libertad de expresión. Por supuesto. tiene No, razón. no, y no es libertad de Sí. expresión. No, estás ¿Por qué equivocado. no? No estoy equivocado. Vos una vez dijiste, y yo te leo porque una vez dijiste que Javier Se Milei viene. era un fascista porque insultaba. Eso es un error conceptual muy grave. Armando Rivas, un gran liberal, y yo te respeto mucho en lo económico, Armando Rivas decía que el liberalismo no es una conducta ante la vida. Vos podés putear todo lo que quieras. No, no, Es un no, sistema además Torino lo económico. conocí Pero la mucho más. difamación- Perdón, es un No, no, sistema, para. un sistema Porque no vine político acá a económico. escuchar tampoco 3 horas. La difamación es un No, no, delito está- también. ¿Cómo? Que la difamación Pero Pues ya, el insulto no es una ya difamación. tuvo bastante, Tenemos- ya tuvo su pará, tiempo, ¿eh? tenemos que, perdón, Roberto, tenés Si no razón. me voy. No, Roberto, por favor. Bueno, él se Tenemos va que ir- seguido a los programas No, de televisión. Sí, obvio, nadie se obvio. va a ir a ningún lado ¿Cuál es el porque no va a problema? hacer falta. Lo que nos tenemos que ir es ir a la pausa. Se enojó el viejo. Bueno, y después igual había una partecita más que... Bueno, sí, no tiene mucho sentido. Era algo más de la feria del libro y cuestión de precio de entradas y demás. Bueno, mañana siguiente, esto que vimos recién fue el jueves a la noche. Viernes a la mañana, lo tenemos en Radio con Voz, en el programa del zurdito, como dijo Agustín Laje, tibio zurdo, Ernesto Tenenbaum, que Nicolás Márquez estuvo bombardeado contra 4 periodistas, primero 3, después se sumó una mujer, y lo vamos a ver acá en este momento, que de hecho él lo subió, yo lo iba a buscar directamente desde la radio, pero él lo subió hace 2 días, que no sabía, a su canal de YouTube. Lo vamos a ver desde acá. Bien, estamos en buena calidad. Enfatizo en la libre elección de las personas. Ahora, hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva y por qué insana? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, Claro. ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? ¿Fue una guerra o no fue una guerra en los 70? Si vos me preguntás por sí o por no. Bueno, el juicio que vos defendés dice que sí. Bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con Pero eso. está bien, bueno. Ahora, ese juicio que vos defendés fue ilegal. Claramente ilegal, manifiestamente ilegal. Por empezar, yo soy Alfonsín, o presidente, digo, vamos a jugar a Ernesto Tenenbaum por decreto, lo digo, porque Ernesto Tenenbaum es culpable de este delito y el que lo va a jugar es tu enemigo. Y yo designo a tu juzgador. Ese juicio no tiene ninguna validez jurídica. No es un Así enemigo. fue el juicio de la Junta No Militar. es un enemigo, ni es No, trasero. así fue el juicio de la Junta Militar. Sí. Pero no es Y así. tanto es trasera, además tremendamente hipócrita, porque tanto es trasera como los jueces que jugaron en la Junta Militar fueron funcionarios de Videla. Nicolás, hagamos así, 9:33 minutos de la mañana. Vamos a hacer el último bloque con Nicolás Márquez. Señores, preparen pochoclos porque se viene una gran entrevista y grandes momentos. A ver, cada tanto lo que vas a escuchar ahora es un reportaje muy atípico. Un reportaje atípico por varias razones. Fíjense cómo empiezan. Y yo celebro que sea así. Tirándole Porque con cada de todo. tanto sea un reportaje donde A Nicolás un periodista Márquez. se entrevista a alguien que piensa, pero muy distinto a él. En este caso, el entrevistado es Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un hombre que ha escrito muchos libros. El último libro que escribió es nada más y nada menos que la biografía que acaba de salir de Javier Milei, que se llama Milei, la revolución que no vieron venir. Es un hombre que, el otro día le decía en el pase con Jairo, si yo tuviera que definirlo ideológicamente con un criterio brutal, después le pondría algunos peros y que yo diría que yo en otro momento lo hubiera definido a él como un facho, es decir, como él me definiría a mí como un zurdo. Un hombre que, desde hace muchos años viene escribiendo libros planteando que la mirada dominante de la sociedad argentina a la que yo adhiero sobre qué pasó en la dictadura es una mirada incorrecta, tiene una mirada que desde mi punto de vista es muy pro dictadura, aunque él va a relativizar esto que yo estoy diciendo.
Y voy a contar antes de... primero lo saludo, Nicolás, gracias por venir. No, gracias. Es un hombre que además hoy tiene relevancia porque es un hombre que tiene una relación personal con el presidente. Y una relación, creo que, no sé si son amigos, pero tiene una relación cariñosa, recíproca, desde hace muchos años. El presidente ha retuiteado muchas cosas de Nicolás. Una que fue bastante fuerte, fue en la primera manifestación que hubo de, creo que de un partido de izquierda. Él puso, y bueno, la policía los hizo caminar por la vereda, y qué sé yo. Él puso la próxima vez un poquito de napalm, no vendría mal. Y Milei se lo retuiteó. ¿Napalm de los manifestantes o de la policía? No, de la policía. Ah, no, bueno, porque no estaba aclarado. La policía. Sonríe cuando yo cuento esto, con lo cual imagino que tenía algo de ironía ese tuit, o no lo sé. Pero déjeme contar una historia personal y retratarlo antes de que, en todo caso, él corregirá, dirá y empezaremos a charlar. Vamos a hacer una nota larga respecto de esto. ¿Cómo me enteré yo de quién era Nicolás Márquez? Porque hay veces que el campo en el cual vos no te movés se te hace como todo muy parecido. Entonces, yo no sabía hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, quién era Victoria Villarroel. Sí. Fíjense cómo lo presentan, lo largo que lo presentan y con el framing, con el priming, con este contexto. ¿Se acuerdan de Agustín Laje hablando de priming? Bueno, acá tenemos claramente lo que es un priming antes de arrancar con la entrevista. Lo que es un encuadrado que le hacen a su oyente para que su oyente ya tenga, si nunca lo escuchó, si no lo conoce, ya tenga, con esta presentación que le hacen, una idea de quién puede ser el entrevistado, en este caso Nicolás. No sabía hasta hace, me da cuenta de ese palo, claro, lo tenía muy identificado porque es un colega y porque es un alto funcionario a Juan Bautista Joffre, pero no a Victoria Villarroel, y después empiezan a aparecer otros personajes. ¿Cómo lo conozco yo a Nicolás? Lo conozco porque en un momento yo tuiteo algo, antes de la asunción de Milei, y veo que alguien me responda, yo que tuiteo, hay una carta de un grupo de gente que denuncia que había habido una amenaza de bomba contra la línea 144, que es la línea que recibía mensajes de mujeres golpeadas. Entonces yo hago un tuit diciendo, che, estaría bueno que los medios le den bola a esto porque es feo. Y veo que alguien me contesta esto, escucha. Les quedan 15 días de parásitos y se cierra ese antro oloroso. Luego tendrán que buscar un trabajo decente. Esto no es noticia salvo para zurditos emputecidos como vos. O sea, zurdito emputecido era yo. Yo miro el nombre de la persona que me tuitea esto, porque esto Twitter, uno puede hacer churros con este tipo de mensajes, pero veo que tiene un tic, con lo cual refiere a alguien que es una identidad comprobada. Entonces me meto en la cuenta de Twitter de Nicolás Márquez y lo primero que veo es que tiene fotos con Javier Milei, que había sido invitado al palco en la asunción de Milei. Y estaba ahí en el palco. Con lo cual dije, bueno, es alguien de La Libertad Avanza. Al lado de Agustín Laje, que es otro escritor, intelectual, de derecha radical, diría yo, y después con fotos en el recinto donde también estaba Bertie Venegas Lynch, que me doy cuenta por otros tweets de Venegas Lynch, que son amigos, porque además dice, quiere que Nicolás sea diputado en el que viene junto con otra gente. Después me meto en el tweet, a la cuenta de Twitter de Nicolás, y nada, hay mensajes que son impresionantes. Leo 2 o 3 nomás, pero qué sé yo, en una pelea con José Venegas, que es un intelectual liberal, y le dice, Josefa, evito trompear con maricones como vos, porque la confusión de sangres con invertidos contrae riesgo de HIV. Salvo que vos no seas puto, ¿sos o no sos? Y son... ¿Por qué tienes una fijación homofóbica? Espera, déjame terminar de contar porque es más... Corrijo y aclaro, hago una exactitud, que recién decía priming, pero es framing. El priming es similar, pero es parecido, es otra cosa, que acá lo estuve buscando. Es framing, lo que es encuadre, justamente, que es lo que les explicaba recién, con F, framing. El priming es otra cosa, el priming, que lo pueden buscar y ven que tiene cierta relación, pero es con estímulos anteriores. En este caso, queríamos hablar del encuadre, de que a los oyentes se los cierra dentro de un cuadro de determinación ideológico hacia el entrevistado, en este caso, Nicolás. Más complejo que esto. Y hay varios, estoy dando un mensaje, un tuit de decenas de tweets, etc. Después investigo un poco más, veo los libros de Nicolás, que son libros de un agitador en combate. Básicamente es eso, vos ves a alguien que va contra la visión de izquierda progresista sin ningún tipo de corrección política. O sea, es un hombre, cualquiera que lo conozca dentro de la derecha, sabe que Nicolás es un agitador, básicamente. Así como Laje podría ser más un intelectual, él va y choca y abre polémicas de esa manera.
Entonces me encuentro con un acto del 2019, un acto notable por el significado que tiene, que se da en el Auditorio Belgrano, ahí en Belgrano, que creo que es un teatro que pertenece a la Curia, me parece. Y que era un acto impresionante, y yo lo hablé con él, porque hablamos bastante después de este episodio, que hablan Nicolás Márquez, Agustín Laje y habla Milei. Es un teatro muy grande, cobran entradas porque no tenían guita, no eran lo que son hoy, y van como, no sé, lo llenan 3.000 personas y quedan 2.000 afuera. Sí. Y ese día se dan cuenta que está pasando algo. En ese acto, yo lo veo, está en YouTube, todo esto es público, lo que estoy diciendo, por eso no hay nada que sea oculto. Y Nicolás Márquez dice, por ejemplo, esto de Perón ese día. Escuchá. Hace 5 años aproximadamente, yo escribí una biografía sobre el dictador pedófilo Juan Perón. No es una descalificación, son datos objetivos. Dice Nicolás está. Luego explica un diálogo que tuvo sobre su propio estilo con López Murphy. Escuchá. Y Ricardo López Murphy, con muy buen tino, con cariño, me hizo una crítica o una observación. Me dijo, mira, todo lo que vos pudiste haber escrito, documentado y narrado, lo pudiste haber hecho en otro tono, menos confrontativo, menos provocativo, menos beligerante. Y yo le contesté en ese momento algo que sostengo. Si yo hubiese escrito ese libro en un tono no beligerante, ese libro no lo hubiese escrito yo. Ese libro no lo hubiese escrito yo. No hubiese sido auténtico, hubiese sido una versión desteñida de mí mismo, con una amabilidad artificial. A ver, estoy presentando a Nicolás Márquez, que es una persona que seguramente muchos oyentes no conocían y que es el biógrafo de Milei. Además, en otro momento de ese discurso, él habla de el extremismo de centro, ese cáncer que es el extremismo de centro. Y no se me refiere a alguien como yo, al que dicen Corea del Centro, sino a los liberales que eran los liberales hegemónicos antes de la llegada de Milei. Y dice, estos tipos están todos entregados, no defienden la libertad, están ganando plata con las fundaciones y lo dice de esta forma, escucha. ¿Dónde están institucionalmente entonces los liberales? Bueno, están agrupados en algunas ONG o fundaciones que están muy bien financiadas y que supuestamente se dedican a recaudar plata para defender la libertad. Miren, ni defienden la libertad ni influyen en la opinión pública. Esto es así, es un dato objetivo. Y son los mismos sectores que nada dicen por los 3.000 militares presos en la Argentina, juzgados en juicios paródicos sin garantías jurídicas que están previstas. Y esto no es un asunto ideológico, es un asunto de inspiración liberal. Están siendo juzgados en juicios paródicos, violentando las garantías liberales de la Constitución liberal de Alberdi, pero que por corrección política se hacen los idiotas. O sea que los que institucionalmente tienen que defender la libertad, el establishment liberal que uno conoce como tal, no sirve para nada. No sirve para... Bueno, porque en el 2016, 2017, en esa época había una fundación que juntaba liberales para hacer conferencias. El tema es que en esos momentos juntaba liberales que eran los que primero salían a la luz, eran jóvenes, como el gordo Nicolás Moraz, que ustedes lo conocerán, y que, bueno, se llenaron los bolsillos con pseudoconferencias que en realidad simplemente eran para fotos de ellos y para videos de ellos de Instagram y para ser famosos, pero no tenían nada que ver con una lucha política ni una batalla cultural seria, como la que después se fue dando en Javier Milei a partir de la pandemia, a partir de su postulación política como diputado, de su postulación como presidente y bueno, ahora más que nunca siendo el actual presidente. Para nada. No lo tengamos en cuenta. Para lo único que han servido no es para cultivar la defensa de la libertad, sino para cultivar el extremismo de centro. Ese cáncer que es el extremismo de centro. Ustedes escucharon recién cómo Nicolás se refería a la dictadura, es decir, al criticar a los liberales que no defienden a los militares presos, hay una referencia a su punto de vista respecto a los militares presos. Hay otro momento donde es más explícito, en el audio número 33, habla de si existieron o no los campos de concentración de la dictadura. Y dice esto, escucha. Cuando ya la guerra se profundiza, y efectivamente fue una guerra, y una guerra irregular, obviamente, vos no le podés dar a conocer a tus enemigos dónde están los prisioneros de tu bando oponente. Entonces fueron trasladados a lugares no convencionales, que en la jerga militar se llama lugar de reunión de detenidos, para que no se sepa dónde están detenidos tus camaradas de armas. Lo que la propaganda oficial le llama campos de concentración. Ya vamos ahora a escucharlo a Nicolás, qué tiene para decir de todo esto, y en todo caso empezaremos el diálogo. Déjenme poner dos cositas más. Una, cuando él habla, creo que esto fue la Feria del Libro del año pasado, hace muy poquito, Nicolás dice, estamos en una guerra, refiriéndose a la actualidad, y habla de esta forma del tema este. Escucha.
Porque estamos en una batalla, en una suerte de guerra, llámenle como quieran. Nosotros no tenemos adversarios, tenemos enemigos. La progresía, la progredumbre y todos sus aliados, los bienpensantes, la casta a la que siempre ataca con certeza Javier Milei, y no solamente la casta política, la casta periodística hegemonizada por un progresismo que nos atosiga, que nos abruma y que además no tiene contraste. No hay diferencias filosóficas sustanciales entre los canales kirchneristas y los canales que responden a Cambiemos. No. Nosotros tenemos enemigos y tenemos que tratarlos como tales, tenemos que aniquilarlos y aplastarlos ideológica y políticamente. Finalmente, uno de los libros más fuertes que publicó Nicolás, son todos libros fuertes, esto que está escuchando es Nicolás Márquez auténtico, se llama, lo escribió con Agustín Laje y se llama El libro negro de la nueva izquierda, así se llama, ¿no? Sí. Hay un capítulo que se llama, y que vuelve al comienzo de lo que estoy contando, la autodestrucción homosexual. Y les leo solamente un párrafo, 2 párrafos respecto de esto, porque dice así como en materia nutricional, hay quienes tienen una dieta desordenada o autodestructiva, los obesos, los bulímicos, los coprófagos o los anoréxicos, por ejemplo, en el plano sexual también hay quienes mantienen una sexualidad trastornada o contraria a la naturaleza. ¿Merece un obeso ser obligado a hacerlo? Por supuesto que no. Es por ello que los terceros deberían abstenerse e intervenir en la obesidad de quien la padece. A no ser que éste pida ayuda, en cuyo caso acudiría, pero con el fin de auxiliarlo y no de aplaudirle o incentivarle sus excesos. Si una persona come más de lo que necesita y se ejercita menos de lo que su organismo requiere, sufre consecuencias. ¿Sería incorrecto decir que tal persona o el fumador o el bebedor excesivos obran contra su propia naturaleza? El SIDA no sería, en esta interpretación, sino un castigo más severo para los homosexuales que el exceso de colesterol a las conductas irrazonables. Los seres humanos venimos al mundo equipados con ciertas condiciones y tendencias naturales, acatarlas es prudente y violarlas conlleva un precio. Anotó con buen criterio el pensador argentino Mariano Grondona. Y después hay montones de referencias a que la homosexualidad como enfermedad. La homosexualidad, cita a alguien, un médico, y dice: la homosexualidad es anormal, de la simple observación de la composición de un hombre, se nos permite inferir que éste no tiene un órgano sexual receptor para recibir a otro hombre como pareja, y de la simple observación de la mujer, vemos que ésta no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Asimismo, y bueno, sigue hablando de esto. Lo que estoy contando es el retrato de Nicolás Márquez, de nuevo, biógrafo de Milei, y que así como uno no puede asimilar a Milei es Luis Caputo, pero no es... Por fin algo de Moraz. La verdad que yo no lo veo mucho a Moraz. Veo algún que otro video, si me parece interesante el título o algo. He visto entrevistas de él, porque siempre que traten de conocer a alguien o a una persona, no vean el show, no vean el contenido de show que hacen, sino que vean más entrevistas u otros lugares donde los saquen del eje. De hecho, fíjense que por ahí, si les gusta Agustín Laje o Nicolás Márquez, ellos, no solo en el show y en sus canales, vamos a decirlo así, les digo show como nombre figurativo para que entiendan, porque una cosa es el personaje en ciertas personas y otra cosa es la realidad. Bueno, vieron que, no sé, hay personas que las ven en la televisión y a lo mejor después en persona cambian, no son lo mismo porque, bueno, hacen un personaje durante ese tiempo de show. Bueno, a eso me refiero. Hay algunas personas que en sus videos hacen show para que, no sé, llamar la atención, ganar plata, lo que sea. Como decía acá Beatriz, puede ser un mercenario, que en su momento con esa fundación ganó plata, como les decía. Pero fíjense que Nicolás y Agustín y Pablo Muñoz y Turrieta y Miklos Lucas, tanto en sus shows, en sus canales, como en las entrevistas que después dan, mantienen el mismo eje, mantienen la misma tonalidad, la misma personalidad, la misma identidad y el mismo contenido. Y eso es lo que los hace muy valorables. Y en este caso hablamos de gente de derecha, pero también podemos hablar de gente de izquierda. De hecho, el mismo Javier Milei reconoció, casi en el mismo sentido que le estoy dando yo a Agustín Laje y Nicolás con esto de identidad, reconoció a Juan Grabois, que es un dirigente muy de izquierda aquí en Argentina, pero que, bueno, intelectualmente en su momento tuvo un debate con Javier Milei de 5 horas, creo que fue en el 2018 o 19. Si no lo vieron, véanlo porque es bueno. Y uno puede estar totalmente en desacuerdo con Juan Grabois, pero la verdad es que el tipo, bueno, tiene ideas zurdas, marxistas, casi en su totalidad. Lo único de derecha que tiene es que es católico y religioso, pero del lado socialista, del lado del Papa Francisco, vamos a decirlo así. Y lo único bueno que tiene es que es pro vida, pero después el resto es todo comunismo, todo izquierda, socialismo. Pero bueno, el tipo no es un paparulo, sino que tiene ciertas bases y sustentos desde ese punto de vista político que tiene él, reconocidos, como les digo, por el propio Javier Milei. Así que bueno, nada, ahí también tenés un caso de identidad, por más que no nos guste, en lo más mínimo.
es solamente Luis Caputo, Milei es Lilia Lemoine, Milei es Karina Milei es Entonces, si quieren tanta conocer gente, a Patricia Burri, Moraz y no es solo o Patricia otras Burri, personas, Milei, una parte de vean Milei las también es Nicolás entrevistas que Márquez, le por eso hacen. ha aparecido Hay una tantas muy veces en buena actos con él. en Los Herederos así que, del bueno, luego Verde. de este largo retrato, Nicolás, te damos la bienvenida y lo primero que corresponde es escucharte respecto de... Bueno, muy buena. En realidad no es tan buena, pero bueno, porque no le repreguntan ni lo pinchan tanto. Pero bueno, se puede ver cómo habla, cómo gesticula y se da un poco más a entender el trasfondo y la persona. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás todas estas cosas? Bueno, primero, muchas gracias y gracias por el espacio. Y el hecho de haberte mandado ese tweet derivó a que yo esté acá, Pocho. así que mal no hice. Pururú, le decimos en Argentina. ¿Seguís pensando lo Pururú. mismo? Por señor? supuesto, no, sí, por supuesto. ¿Soy un zurdo emputecido? Pero no lo dije emputecido en términos sexuales, sino emputecido porque había ganado Milei. O sea, Embroncado. sí, sí, Emputecido, tengo que embroncado. tratar de porque uno tuitea Enojado. tanto que, digamos, lo tengo que haber dicho en ese contexto. ¿Qué querés que responda de todo lo que, lo que has rescatado? Lo que me da ganas de preguntarte es, No, vos escuchás esto y te da No, vergüenza, orgullo, tranquilidad. Tranquilidad y lo único que quiero decir, nada más, y después discutimos lo que vos quieras, es que yo me hago cargo de todo lo que digo, lo puedo fundamentar, pero yo no, en modo alguno, podría responsabilizar o atribuirle a Javier Milei esas palabras, o a La Libertad Avanza esas palabras, o a Marcelo Duclos, que escribió el libro conmigo, mis expresiones, que no son parte del libro, que las sostengo, que las defiendo, que las podemos conversar, porque no me gusta la falacia de asociación, decir, bueno, como él es allegado a Milei, entonces Milei piensa lo que piensa Nicolás, no. O sea, quiero resguardar a los demás, yo me hago cargo de mí. Pero las cosas que retuitea sobre lo que vos decís seguramente las piensa, porque por algo las retuitea. Bueno, pero de todo lo que ha sido recogido, salvo la cuestión del Napal, nada tiene que ver con que Milei haya avalado eso. O por lo menos yo no le puedo atribuir a él una similitud de pensamiento. Nunca lo hablé con él esos temas. Son temas recogidos de diferentes pasajes, de diferentes libros o conferencias o momentos, pero yo no. O sea, yo quiero despegar a Javier Milei de lo que yo digo. O sea, yo me hago cargo de lo que yo digo. No con esto quiero mancillar a terceros. A ver, empecemos por lo que te planteó. Se ve en muchas cosas que vos escribís y que vos decís cierta fijación con el tema gay. No. Primero, él me preguntó si si era homofóbico o algo por el estilo. Ya te diría que te lo pregunté, no te lo pregunté, te lo afirmé. ¿Por qué hay tanta fijación homofóbica? Yo, con Claro. la cosa que lee Ernesto, lo primero que Sí. pienso, no te lo digo, no supongo, digo, está claro en tus tweets. Sí. No, la homofobia no existe. O sea, la fobia es una enfermedad. Y las fobias son un desorden psiquiátrico. O sea, la homofobia es un invento idiomático que se incorpora en la Real Academia Española recién en el 2015, que tiene un carácter peyorativo e insultante y patologizante de todo aquel que difiere con la ideología de género. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Supongamos que yo no intenté insultarte. No, pero... Lo que te pregunto es por qué tenés una fijación tan clara, en todo caso, con o ridiculizar o atacar a la gente que tiene una elección sexual, que no es la elección sexual tuya. Que no es una elección sexual, la sexualidad es una determinación. En el caso puntual, ahí hay un intercambio de tweets. Habría que ver las barbaridades que me dice a mí la persona que está contra Twitter. Estaba muteado. Haciendo un paréntesis, acá estoy cargando mi celular nuevo, que es un iPhone, un iPhone, y dicen que para cuidar la batería hay que cargarlo hasta el 80%, y no cargarlo mucho ni muchas veces, y no dejarlo descargar menos del 20%. ¿Alguno sabe de esa teoría de baterías nuevas de celulares? Y si es verdad esas teorías, o no importa y se carga o se descarga hasta el 0 o se carga hasta el 100. Cualquier dato que puedan agregarme, información, se los voy a agradecer acá en comentarios o acá en el chat. Seguimos con la normal entrevista y la normal programación de Batalla Cultural. Tuiteando conmigo. Perdón, a mí me dicen barbaridades y yo no contesto. Bueno, es es tu estilo de tuitear, no es el mío. No tuitea, ni siquiera yo no tengo Twitter. Bueno, No por importa, eso. lo que digo es, pero lo que digo es cuando vos respondés determinadas cosas, pues si vos me decís, bueno, fue una vez, yo te puedo decir, sí, estabas recaliente y dijiste cualquier cosa. Ahora, cuando hay una sucesión de pensamientos similares, pienso que es tu estructura mental derivada de esa situación. No. Yo tengo 17 libros escritos y uno es sobre la ideología de género. Y como es sobre la ideología de género, yo escribí 150 páginas sobre el fenómeno. Entonces no es que hay una fijación. Hice un trabajo que fue publicado en el 2000. Pasa que tengo otros canales y para eso necesito buenos videos en movimiento. Y la verdad es que iPhone le pasa el trapo al procesamiento de los videos y bueno, también para subir cualquier foto o video a redes sociales. Por eso me tuve que comprar un iPhone. De hecho, estaba usando este Samsung anteriormente, A51, y lo tuve que cambiar porque
no estaba contento con la calidad de los videos. 2016. Bueno, de ahí se pueden extraer un montón de pasajes y un montón de párrafos. Entonces yo decía, este tipo está obsesionado. No, hizo un trabajo. Pero coincido con vos, Fran. Tendría que usar un Samsung. Soy un falso liberal. Por suerte soy más conservador que liberal. Así que no me atañe a mí esa calificación. Que fue el famoso libro que vos mencionaste con Agustín Laje. Para vos un homosexual es ¿por qué usas la palabra homosexual e invertido como si fueran sinónimos? Porque históricamente fueron utilizados como sinónimos. Lo que pasa que la penetración idiomática fue tergiversando las palabras. Por ejemplo, si uno toma un diccionario de hace 10 años, bueno, eran diccionarios de papel. Chanta, Beatriz, acá en Argentina es, claro, farsante, es... Sí, no sé si farsante, chanta es estafador más que farsante, porque tiene que ver con la plata, con hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Tiene info, pero nada de Milei. Al menos en México llena. ¿Morás? Mira vos. Bueno, en México hay un gran público para todo. Y uno buscaba la palabra sodomita, eran palabras sinónimas sin ninguna connotación peyorativa o insultante, invertido tampoco. Pero ahora, si uno analiza, se ha resignificado a partir de la presión de los lobbies, y entonces yo no me voy a dejar arrastrar por el palabrerío de las neolenguas impuestas por los lobbies. No, pero espera. Entonces yo utilizo... Es una cuestión idiomática para vos, porque la No. lo que yo veo es, todo aquel que tenga una elección sexual. No es una elección. Bueno, yo no sé si vos sos heterosexual o homosexual. Sí. Lo que yo sí sé es que vos no elegiste que te gusten los hombres o las mujeres. Vos no leíste un libro y tomaste una decisión. Ah, ¿no? No. Bueno, pero, ¿quién elige que...? Bien, yo tampoco elegí ser heterosexual. O sea, no es una virtud personal. Yo soy heterosexual, pero no es una virtud, no es una elección personal. Pero, a mí me gustan las mujeres de que tengo uso de razón. ¿Y cuál es el problema con el hombre a que le gustan los hombres o las mujeres a las que le gustan las mujeres? Yo soy un defensor, y esto en el libro, sí, lo has leído, Ernesto, constantemente enfatizo en la libre elección de las personas. Ahora, hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva y por qué insana? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, claro, ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? Vamos por partes. Primer punto. Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%, son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. Concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea, hepatitis B, hepatitis C, o enfermedades menos dañinas, como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 4 veces propensión mayor al alcoholismo. No voy a discutir ninguno de esos datos porque no los conozco. Bueno, pero ¿en qué te jode a vos? No. Que un tipo decida vivir 25 años menos, por ejemplo. Bueno, contestado el primer punto. Te diría que en la cosmovisión que yo veo de este gobierno es, buenísimo, ¿sabés por qué? Porque vamos a bajar la cantidad de jubilaciones que tenemos que pagar. Bueno, vamos al segundo punto. Primer punto, es una conducta, vos me preguntaste por qué era autodestructiva e insana. Tengan cuidado porque justo en este caso están hablando en el chat de Nicolás Morás y acá estamos viendo a Nicolás Márquez. Así que si dicen Nicolás, puede darse algún que otro malentendido. Así que díganle por el apellido a Morás o a Márquez si se refieren a ellos. Creo que con estos datos, que no son todos, te puedo nombrar muchos otros, pero esos son algunos datos objetivos, incluso de la ONU y del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Canadá, del Ministerio de Salud de España. Bueno, todos los datos, yo te puedo acercar el libro que escribí al respecto. Me llama la atención. Pero pará. El segundo punto es, ¿qué te jode? No, a mí no me jode. Lo que me parece una imprudencia brutal es que el Estado está incentivando una conducta autodestructiva e insana. ¿El Estado acaso? No. ¿Acaso el Estado, no para fomentar los buenos hábitos, no dice cuando hay un fumador que va a comprar un paquete de cigarrillos, esto produce cáncer? O sea, el Estado está desincentivando una conducta autodestructiva. Nicolás, ¿me permitís simplemente interrumpir un cachito? Sí, por supuesto. Por lo menos quiero darte mi visión del tema. Sí. Me gustaría... Dijiste muchas cosas, con lo cual me da ganas de discutir cada una de ellas, claro. pero voy a ir a lo general.
Mi visión del tema es la siguiente. Me parece que cada cual tiene derecho a elegir, o si no elige, si querés, a manifestar o tener la conducta de acuerdo a lo que le parece que tiene que hacer o lo que le fue determinado o lo que eligió. Sí. Entonces, si hay un chico de 15 años que le gusta a otro chico, Sí. Su conducta no tiene por qué ser juzgada por nadie. Y lo que ha pasado durante siglos, te diría desde que el mundo es mundo, es que cuando a un chico de 15 años le pasaba eso, lo que era, hay un texto muy bueno de Osvaldo Bazán que decía, cuando a un chico judío lo agreden por judío en una escuela, vuelve a su familia y le dicen, vuelve a su familia llorando y los padres dicen, tenés razón, el malo es el que te agredió. Cuando un chico negro lo agrede en un grupo de blancos en la escuela, vuelve a su familia y le dicen, tenés razón, los malos son los que te... Cuando un chico gay volvía a su familia, la familia decía, el problema es tuyo que sos gay. Muchos chicos se han suicidado por este tipo de afirmaciones, muchos chicos han sido perseguidos. A los homosexuales a lo largo de la historia, yo creo que la humanidad les tiene que pedir perdón, porque los ha perseguido, golpeado, encarcelado, simplemente porque decidían estar con otra persona del mismo sexo. Y yo creo que eso... Bueno, una cosa es el perdón, una cosa es, no sé, como la reivindicación, si se quiere, pero otra cosa es el beneficio y la desigualdad ante la ley. Esto forma parte de la libertad. Entonces, lo que pasó en estos años respecto de esto, que tal vez vos podés decir algunas cosas que no me gustaron de esto y puede haber discusiones, no es una ideología de género ni un lobby, sino una corrección que se da en los países capitalistas, no se dan otro tipo de países, los países más libres del mundo, de decir, hay que terminar con este oprobio de perseguir a alguien por su elección sexual. Y cuando yo te escucho a vos hablar, lo que escucho es la voz de quienes los perseguían. Vos me decís, no, pero fíjate que igual, son invertidos. Fíjate que uso la palabra puto como insulto. Fíjate que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo escucho es, no me estás discutiendo el lobby. Ni siquiera me estás discutiendo los efectos adversos que puede tener una elección sexual determinada. Estás utilizando esos argumentos para plantear que el homosexual es inferior, que estás comparando un homosexual como alguien que muere de cáncer por fumar. O sea, hay una idea, en otra gente cercana a Milei lo ha comparado con elefantes, con gente que no se baña, Entonces, me parece que si hablamos sinceramente, hablemos de que te rompen las pelotas los putos. No hablemos de que lo que te molesta es que es una conducta autodestructiva financiada por el Estado. No. A mí lo que me rompe las pelotas es el lobby, que fomenta conductas autodestructivas. Ahora, la libertad de la que vos haces mención respecto de que una persona tiene el derecho a intimar con quien le plazca mientras no dañe derecho de terceros, es una conquista de la derecha liberal, y yo adhiero. No es una conquista de la izquierda. No es contra la persona, sino contra el sistema político y contra los políticos que se aprovechan de eso para su uso electoral y de campaña y de gobierno para conseguir el poder, para llenarse los bolsillos a costa de eso. Los países de izquierda, históricamente, en la Unión Soviética los mandaban a la Siberia, en China los castraban, en Cuba también... ¿Y en la España franquista qué pasaba con los homosexuales? En la España franquista, que yo sepa, no había ninguna represalia, que yo sepa. Si la había, estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que cuando vos le Pero en los contestás, países de izquierda... Cuando vos le contestás a Ernesto, sí. yo puedo entender que vos digas, che, a mí me parece mal que haya un cupo trans, que el Estado fomente un cupo trans en determinadas empresas, hasta que fomente un cupo de trabajadoras de sexo femenino en una empresa. Ahora, cuando vos le contestás a Ernesto, le contestás con una descalificación de emputecido, que no va sobre el tema de si Ernesto es desde el Estado un promotor, como vos decís, de conductas insanas, sino que le contestás con un adjetivo calificativo directamente que muestra tu, perdóname, no lo quiero decir como insulto, lo digo como palabra que se ha instalado, según vos de 2015, homofobia. Sí, es una palabra inventada para desacreditar a todo aquel que disiente con la ideología de género. Evidentemente con Ernesto estamos en las antípodas ideológicas, él lo hizo explícito al principio. Seguro que cuando va a la cancha a hinchar por Estudiantes, los 20.000 o 30.000 hinchas que asusan al equipo contrincante o a la hinchada contrincante los tratan de manera similar. Y eso forma parte del folclore y eso forma parte de la jerga tuitera. Una cosa es escribir un libro donde yo no uso esa palabra y otra cosa es cuando uno se manifiesta de una manera... Pero Nicolás, cuando vos reivindicás la utilización de la palabra invertido por homosexual, decís, la uso porque es la que se usa. Antes decías, sodomita igual homosexual. No voy a aceptar la corrección política de la ideología de género para dejar... Miren esto que encontré. Tenemos reconocido hincha de Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata salió campeón este fin de semana del fútbol argentino. Tal vez ahí hubo algún acercamiento mediante el fútbol. Porque Nicolás Márquez también es hincha de Estudiantes de La Plata. De hecho, lo vimos en Twitter y en redes sociales festejando este campeonato que obtuvo el domingo Estudiantes de La Plata. Esto fue el viernes. Probablemente a lo mejor algo hablaron antes, porque Estudiantes había pasado a la final, había ganado a Boca, a lo mejor alguien le respondió alguna que otra historia al otro, o no sé, o hablaron por algo de Estudiantes y ahí cayó la invitación al programa. Digo, no sé, pudo haber servido este dato en común que tienen Tenenbaum con
Nicolás Márquez, que no tienen ningún otro dato, ni cualidad, ni característica en común, para este acercamiento a la entrevista que nunca se había dado. Dejar, para mí un homosexual es un invertido. Sí. Refiere a que hay una forma derecha o invertido es decir, de proceder. Bueno, ya cuando vos decís eso es inferior o es un invertido, estás poniendo al tipo a alguien en un lugar subordinado por su elección sexual. Yo no subordino a nadie. Si el tipo mañana es presidente de la nación, yo no me interesa que sea un buen administrador. Yo nunca hablé de inferior ni de subordinado. Ahora, yo lo que uso son las categorías lingüísticas históricas, porque la ideología de género, entre otras cosas, lo que busca es alterar el lenguaje. El último intento que hicieron fue tratar de penetrar el disparate del lenguaje inclusivo en la Real Academia Española y por ahora, afortunadamente, la Real Academia Española lo rechazó. Jairo, vos querías hacer una pregunta. Sí, Nicolás, ¿vos sentís que cuando vos estás diciendo que tiene una conducta insana el homosexual, que es un invertido y el resto de las categorías, contribuís para que una persona que sale con otra del mismo sexo viva mejor, se sienta más integrado, o transformar su vida eventualmente en sufrir una carga porque alguien está diciendo insano, invertido, el Estado malgasta guita para que gente como vos, haya más gente como vos? ¿Vos pensás que eso le mejora la vida a generar ese tipo de mensaje? Ni que hablar después cuando usás los insultos que recién leía Ernesto. Sí. ¿Vos sentís que el que entonces sale con otra persona del mismo sexo vive mejor? O sea, la sociedad lo trata mejor. ¿No estás contribuyendo a un odio que le puede arruinar la vida? Mira, como primero mención, yo no soy un benefactor. Yo lo que estoy diciendo es la verdad. Una persona que tiene ese estilo de vida tiene una perspectiva de vida muy infeliz y menor en tiempo de expectativa de vida. Entonces, y uso para tal fin todos datos estadísticos. Ahora, en todo caso, decir eso puede incomodar. De hecho, estos datos, que son datos observables, chequeables, seguro que ustedes no los conocían. Seguro que no los conocían porque son datos. Pero son datos. Yo también por eso ya está, los datos lo dijiste. Pero vos no nos vamos a poner de acuerdo. Pero Nicolás, te saco un minuto de acá, déjame, Jairo, te saco un minuto de acá. Ernesto, en algunas cosas que leía, insisto, yo no he leído tu obra, con lo cual algunas preguntas son ignorantes sobre todo tu pensamiento escrito en los libros, pero te lo hago a partir de los recortes que Ernesto estuvo leyendo al aire. Sí. Cuando vos calificás, o me da la sensación que cuando vos calificás el último proceso de reorganización nacional, como se llamó la dictadura de forma formal cuando asumió Argentina, tenés una mirada muy complaciente, o por lo menos eso me pareció cuando se hablaba de no le vas a decir a tus enemigos en dónde estaban los prisioneros, y ese tipo de manifestaciones que son muy raras para un país que trata de vivir en un estado de derecho, en donde toda persona que es acusada de un delito tiene que ser condenada por una justicia, por un poder judicial que obviamente no tiene que depender del poder ejecutivo como una dictadura. Y en el marco de eso quiero que me respondas eso, y qué te parece, por ejemplo, no sé, los vuelos de la muerte, los vuelos de los bebés. Hagamos lo siguiente, porque para ordenar un poquito. Gustavo dejó pendiente una pregunta. Yo no tengo problema hoy en romper todo el esquema habitual del programa y llegar hasta las 10 hablando con Nicolás, porque lo que se está produciendo en este momento acá es un encuentro de dos mundos que probablemente de no haber llegado Milei al gobierno nunca se hubieran tocado, porque Nicolás gana protagonismo público porque es el biógrafo de Milei, porque ha aparecido en varios actos con Milei, porque ha aparecido en el Congreso cuando Milei asumió, porque Berti Venegas Lynch lo acaba de postular como diputado nacional para el año que viene. Es un hombre que ha crecido políticamente en este tiempo y entonces genera la idea, yo me acerco a partir de que él me insulta. Eso no sé si lo vieron. Nicolás Márquez abrió la puerta para una candidatura política como diputado el año que viene o como senador. Así que, ojo que Nicolás Márquez se puede sumar a la Libertad Avanza como un posible candidato para el 2025. Veremos. Hablar con él, cuando me doy cuenta que él tiene la apertura mental de hablar conmigo también, siempre poniendo en claro en cada charla de que estamos en las antípodas. Pero ¿te puedo decir una sola cosa? Breve, porque muy breve. Y seguimos hablando. Mi primer libro, en el 2004, salió hace 20 años, fue La otra parte de la verdad, fue una respuesta a la política kirchnerista de los 70, fue el libro más vendido en Argentina en el 2004. O sea, y fue el libro más vendido junto con el libro de este economista que era keynesiano, que se llamó Hitler ganó la guerra. Competimos todo el 2004, no me acuerdo el nombre del economista. O sea, no es nueva y nunca te entrevisté. Entiendo que nos movemos en ámbitos diferentes. Bueno, vos tenés una historia pública muy conocida, yo sí, obviamente te conocía, y la derecha siempre estuvo marginada. Entonces, por ahí la notoriedad que yo podía tener estaba reducida a determinados ambientes, pero no es que a mí Milei me hizo conocido, es decir, bueno. No, bueno, pero ahora tiene mucho más relevancia. Ahora hay más libertad para opinar. A mí me parece que, de hecho, si fue el libro más vendido,
había libertad para opinar en ese momento. Lo que quiero decir es... Había un mercado subterráneo que lo compraba. Está bien, pero no había libertad para acceder a los medios para decir esto, mucho menos en esa época del kirchnerismo. De cualquier manera, lo que te quiero decir es que vamos a ir a una tanda. Estamos hablando con Nicolás Márquez. Su último libro es una biografía del presidente que ha sido muy elogiada y muy publicitada por el propio presidente de la Nación. Así que seguiremos hablando un rato más. Así que vamos a una tanda y volvemos y seguimos hablando con Nicolás. Entrevistando a Nicolás Márquez, el hombre que ha escrito la biografía del presidente de la Nación. Y digamos, él diría, a Laje le gusta llamarlo nueva derecha, yo lo llamo ultraderecha, un combatiente de la ultraderecha argentina. Me lo va a discutir, como todas las terminologías que estamos hablando. En el corte pasaron algunas cosas que vale la pena recordar. Yo le dije, la verdad que me cuesta mucho, como muchas veces con el fenómeno Milei, mantener mi rol de periodista equilibrado y no saltar de mi banco y cagarlo trompadas. Y él me decía, ¿pero para qué me invitaste entonces? Jairo le dijo, Nicolás, ¿cómo es que dijiste? Tenés la mente arruinada. Tenés la mente arruinada. Le dijo. No lo podía aguantar. Igual me dedicó el libro, no entiendo qué pusiste. ¿Con afecto? ¿Le pusiste algo de invertido? Para Jairo, con todo aprecio y afecto, de un derechista puro y duro. De un derechista puro y duro. Bastante bien te quedaste ahí. A ver. Voy a quedar una pregunta pendiente. Sí, Gustavo te preguntó, vos tenés una mirada elogiosa de la dictadura. Vos decís que no existieron los campos de concentración, que eso es parte de la propaganda que se hizo. En algún momento, creo que en la biografía de Milei decís, ya no discutís que no hubo 30. Él se ha sacado. Sí, pasa que para la popularidad argentina y para los medios en Argentina es más conocido Milei que Márquez y que Laje. De hecho, yo conocí a Milei en 2016, creo, cuando sale en televisión. A Laje lo conocí en 2020, en la pandemia. Me salieron videos recomendados de él y me los puse a ver, debates y demás. Con Nicolás Márquez, ahí los conocí a los dos. Y así como me pasó a mí, le pasó a mucha gente en Argentina. Por eso esa referencia que decía el conductor. Pero sí, seguramente para muchas personas, y sobre todo para personas que no son de Argentina, son más conocidos Laje y Márquez que Milei. O primero los conocieron a ellos y después a Javier Milei. He hecho videos con una remera que decía no fueron 30.000, claro. Pero vos en el libro decís que fueron 6.000, cuando la CONADEP ya habla de 9.000 y pico. No, sí, bueno, pero claro. Y hay 9.000 personas que lo conocieron. Digamos, No, pero el informe de la CONADEP, informe muy deficiente, habla de 8.961. Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, en el 2006, cuando se cumplen 30 años de pronunciamiento militar del 76, no sé por qué tanto ensañamiento con el gobierno militar, cuando hubo un montón de dictaduras militares, empezando por la de Perón, ¿no? No, está bien, pero no. La dictadura, Perón ganó por elecciones. Y Hitler también, Mussolini también, Chávez también. Bueno, pero no pero la dictadura se mide no por la legitimidad de origen, sino por la legitimidad de ejercicio. Buena definición. Pinochet fue un dictador y ganó elecciones. Ganó en el 78, ganó en el 80, perdió en el 88. Está bien, no hubo campos de concentración en la época de Perón, no hubo 6 millones de asesinados, no hubo miles y miles de desaparecidos. Pero para 6 millones de asesinados. Sí, en esa época de Perón hubo muchos asesinados. Porque había mucha violencia. Bueno, en los 70 hubo mucho guerrilla, hubo muchos enfrentamientos, hubo asesinados. Los radicales podían presentarse a elecciones, evidentemente. De hecho, hoy en día, en estos últimos años, en Argentina se escuchan muchas personas grandes que vivieron en esa época y decían que en ese momento se vivía mucho mejor, que había menos asesinatos, menos robos de lo que hay hoy en día, y que dicen de esos 9.000 desaparecidos, 8.000 y pico, como se dice normalmente, o que fueron 30.000, y hoy en día en Argentina tenemos muchos más asesinatos por la delincuencia y por el libertinaje izquierdista de los últimos años que lo que hubo en esos años de dictadura o de guerrilla, bueno, sí, de los 70. En la guerrilla hubo más asesinados por enfrentamientos, por bombardeos, por actos de terrorismo, que lo que hubo después en la dictadura. Era un régimen, era un régimen que tenía algunos rasgos autoritarios en un contexto donde la democracia no era un fenómeno mundial y todo lo que vino después... ¿Cómo que no era un fenómeno mundial si Perón accede al poder cuando ya el fascismo y el nazismo habían perdido la guerra? No, está bien. No era un fenómeno mundial. Era muy nuevo, nuevo. Y pero no solamente eso, Perón después lo echan, después de bombardeo a Plaza de Mayo. A Casa de Gobierno. 17 años proscripto, no se podía mencionar el nombre Perón. O sea, sí, pero eso fue solamente durante los 3 años de Revolución Libertadora, después sí se pudo mencionar. Pero vamos por partes. El ensañamiento fue, con el último gobierno militar, habiendo... Vos no podés decir dictadura. No te sale decir dictadura. Bueno, sí, fue una dictadura. Pero, digo, hubo muchas, la de Perón entre ellas, que fue una dictadura totalitaria. Es algo bastante más grave. Ahora, vos... O sea, para vos Perón fue peor que Videla. Vamos a ponerlo en estos términos.
en el contexto de la década del 70 hubo una guerra civil. ¿Cómo hubiese operado el peronismo en ese mismo contexto? Es muy claro, antes había un gobierno peronista. Operó con desaparecidos y con la AAA, de la misma manera. Y eso a vos te valida tu discurso. Porque yo te pregunté. Pero ¿por qué? Quiero volver O sea, a la pregunta inicial antes de ir a la tanda. Sí. Yo te pregunté si para vos estaba bien que hubiese desaparecido gente que, por ejemplo, uno no sabe dónde está, no podés ayudarle ni siquiera una. Y si te parecía bien que no hubiese para las personas que la dictadura tomaba un juicio justo hecho por la justicia como poder independiente. Sí. Y te pregunté qué pensabas del robo de bebés y te pregunté qué pensabas de los vuelos de la muerte. No me respondiste ninguna. No te respondí, porque no, yo no estoy rehuyendo ninguna pregunta, no he tenido tiempo. O sea, Por favor. Bueno, vamos por partes. Primer punto. El gobierno militar, no el último, sino el anterior, sí buscó por la vía legal combatir a la guerrilla y al terrorismo a través de la famosa Cámara Federal Penal, que empezó a juzgar delitos a partir del momento de la constitución de la Cámara Federal Penal. Ni siquiera los delitos anteriores, ni siquiera retroactivos. Entre el 71 y el 73 hubo 8.927 causas, hubo 2.000 presos y 371 con condena firme. Por eso no te pregunto sobre esa época. Bien, pero que hay que contar todo. Si empezamos a contar desde una fecha arbitraria... Pero no es una fecha arbitraria. No, te pregunto sobre un gobierno específico. Bueno, correcto. No. Pues sí, déjame. Yo estoy a favor de ese modus operandi. Lo que pasa es que ese modus operandi no funcionó. Cámpora derogó los 20 artículos del Código Penal que tipificaban delitos de guerrilla. Cámpora derogó la Cámara Federal Penal y amnistió, o indultó primero y se amnistió después, a los 2.000 guerrilleros que habían sido detenidos conforme a derecho, cada uno con su abogado, etc. ¿Qué pasó con los jueces que los juzgaron? O los mataron o se tuvieron que exiliar, todos sin excepción. Bien, entre el año 73 y marzo del 76, ¿sabes cuántos delitos de guerrilla hubo? No, te pregunto, 2 preguntas te hago. ¿Sabes cuánto hubo? No sé cuántos hubo. Más o menos 8.000 actos de terrorismo. ¿Sabes cuántas condenas a guerrilleros hubo? Ninguna. Bueno, vos Ninguna. ¿Qué juez iba a juzgar un guerrillero? Nicolás, ya hablamos de la falsificación de esa época. Fíjense, desde el 76 al 83, que fue lo que duró la dictadura, hubo más o menos en números 8.000, 9.000 desaparecidos. Fíjense que en esos 3 años, del 73 al 76, que decía Nicolás, hubo más de 8.000 actos de terrorismo, es decir, actos que buscaban matar a personas, con lo cual hubiese sido un número en 3 años, menos que lo que duró la dictadura, un número mayor de muertos de lo que después hubo desaparecidos. Pero me partí de una fecha como de la nada, descontextualizada. Bueno, este tipo también lo que está diciendo. Ya me contaste las fechas anteriores. ¿Es un justificativo? No, para nada, pero en comparación y en contexto en esos momentos, de una Argentina muy violenta y de una Latinoamérica muy violenta, bueno, pongamos blanco sobre negro. E hizo el peronismo que para Ernesto fue una democracia. No lo fue ni del 46 al 55, ni tampoco lo fue antes, en la década del 70. El gobierno militar no quebró el Estado de Derecho. No había Estado de Derecho el 24 de marzo del 76. Primero crea la AAA, que tuvo más o menos 487 muertos, si la memoria no me falla. Pero a partir de febrero del 75, y sobre todo en octubre del 75, con los decretos de aniquilamiento de la subversión, y la palabra aniquilar en el reglamento de terminología castrense significa el exterminio físico y o moral del enemigo, ya al 24 de marzo del 76, según la CONADEP, hubo 908 desaparecidos. Lo que hizo el gobierno, de facto, apoyado por toda la comunidad... Dictadura se llama. Ponele, sí, claro. Apoyado por toda la comunidad. Yo tenía 11 meses, así que yo no me reivindico a mí mismo, yo reivindico la verdad histórica. Todos apoyaron ese proceso, todos. Desde el Partido Comunista hasta el propio Partido Peronista. E incluso la guerrilla apoyó el golpe. Nicolás, porque él era funcional. Entonces, cuando viene el gobierno militar, y 2 cosas, porque con esto respondo 2 cosas. No modificó una coma el mecanismo para combatir a la guerrilla. Continuaron, o sea, peronizaron la metodología. ¿Sabes qué me pasa con Pero una sola cosa. Bueno. Porque me lo preguntaron. Cuando los guerrilleros eran colocados en cárceles comunes, los guerrilleros que estaban afuera atacaban a esas unidades penales y se generaron fugas permanentes. Muchas, algunas famosas. Iban a la dictadura chilena de Allende y los recibían y los mandaban a Cuba, los iba a recibir Eduardo Luis Duhalde. Es decir, vos le estabas dando información al ejército enemigo de donde estaban tus propios guerrilleros detenidos. Entonces, se aplica en la jerga militar el LRD, que es el lugar de reunión de detenidos, donde vos tenés a los detenidos, pero no le das información al bando enemigo. Y los matás, y los desaparecés, y les robás a los chicos y todo eso. Pero eso de robo. Y los torturás y las violás. Eso de las violaciones. ¿Eso de robo de qué? ¿Eso de las violaciones qué? Que eso es un testimonio que dice de gente que fue violada. ¿Cómo lo probás? Sí, la violación suele ser testimonio de gente que fue violada. Y sí, pero eso, el testimonio en sí mismo... Por otros testimonios. Y hay un montón de testimonios. Y hay falsos testimonios también. ¿Esa que los militares fueron preparados para salir a violar gente? ¿Las violaban? No. ¿Y el robo de bebé? Bueno, yo escribí un libro que se llama La Guerra Civil Argentina.
que publiqué en el 2020 y estudié, me metí en la página de las abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente creo que... Que vos dijiste, la definiste en el libro que sobre Milei como una organización terrorista, las abuelas de Plaza de Mayo. No, una organización financiada por terrorismo. Es cierto eso. Es cierto. Eso lo confiesa Jock Lender, y lo confiesa Jock Lender en su libro, que era el apoderado, el parricida, asesino Jock Lender, y además... ¿Por qué le crees a Jock Lender y no a una mujer que fue violada en la etnia? Bueno, Jock Lender está hablando de la organización que él administró, que es... Claro, porque Jock Lender acusa a los propios, en cambio alguien que fue violada acusa a otro. Esa es la gran diferencia. Es a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Ahora, pero no solamente eso. Cuando, por ejemplo, se abate al terrorista, jefe de la FARC, Reyes, en su computador figuraban los fondos que la FARC le enviaban a la madre de Plaza de Mayo. Yo te pregunté una organización narcoterrorista. Quiero ver eso, además, es lo que te agarra el elemento. Pero pero además, Bonafini se ha encontrado con tiro fijo, es decir, el jefe anterior a Reyes, ha hecho público su apoyo. Vos me hablaste de las madres, yo te respondo por las madres. Pero de cualquier manera, déjame decir una cosa que yo veo, estamos hablando con Nicolás Márquez es el autor de Milei, la revolución que no vieron venir o que no vieron. Déjame, por favor, hacer partícipe a Marcelo Duclos. Junto con Marcelo Duclos, el libro es de los dos y él le hizo un tremendo aporte, porque es un libertario muy formado. Que escribió sobre economía, básicamente. Fundamentalmente sobre la base filosófica y económica de Javier Milei. No quiero atribuirme la totalidad. Déjame decirte una cosa que yo veo. Hay algo que define, y lo digo con tanto respeto como puedo decirlo, yo sé que lo que voy a decir puede ser hiriente, pero no lo quiero dejar de decir. No, por decirlo. La diferencia entre buenas personas y malas personas. Sí. Entonces, cuando uno ve y conoce la persecución que hubo a la comunidad gay, sobre todo a los jóvenes, pero durante décadas y décadas y décadas, llamar hoy en día, porque estás en contra de la ideología de género, ya elegir la ideología de género como un elemento contra el cual combatís, ya me parece raro, pero ponele que el lobby te hinche las pelotas por alguna razón que yo no me explico, empezar que los homosexuales son invertidos y yo voy a dejar de decir, que los homosexuales mueren más decía, que los homosexuales son antinaturales. Para alguien que es homosexual, es como si vos dijeras eso de los judíos, que en un momento lo decían, los judíos son antinaturales, los judíos son avaros, los judíos, y vos decías, bueno, pero pará, eso es antisemitismo. No, yo estoy diciendo la verdad, los judíos son avaros, fíjate que tal es banquero, que tal es quiere dominar la Patagonia, todo eso lo habrás leído, sabés qué pasó. Si vos dijeras eso hoy, sería visto como antisemita. Cuando vos decís eso de los homosexuales, es lógico que alguien diga, este tipo es un tipo que odia a los homosexuales y expande el prejuicio o pelea para que siga el bullying a los homosexuales, etc. Espera, déjame seguir. Cuando vamos hacia la dictadura, no hay buena persona que no puede conmoverse frente al horror de la represión ilegal. Porque fue una dictadura que ejerció una represión ilegal. Si vos decís, había un desafío militar, lo había, por supuesto que sí. La guerrilla cometió delitos graves, los cometió, por supuesto que sí. El Estado, ¿cómo respondió? Violando, robando niños, hay 200, etcétera, etcétera. No es cierto. Y lo que haces es, tu eje, es decir, no fue tan grave, está justificado, ya no me parece que estemos discutiendo, porque esta discusión histórica no se va a saldar de este ratito, lo que me parece que te define como una persona muy cruel, que no se da cuenta que tanto en el tema de los homosexuales como en el tema de la dictadura, hay tan... Fíjense como muchos datos objetivos y de la realidad para algunos parecen crueles. La vida es cruel, la vida es como es, no es ni bonita ni nada. Por eso hoy en día con todas estas ideas progres se está generando la generación de cristal. Dolor, que lo mínimo que puede hacer alguien es ser respetuoso, tranquilo, entender que la dictadura fue una mierda, porque fue una mierda, y que en la discusión sobre el contexto histórico se debe dar, y vos tenés todo el derecho del mundo a darla, en otros términos. Entonces si vos me decís, bueno... Perdón, yo lo puedo dar, yo tengo, primero... También vos lo podés dar el término que quieras, me parece de mala persona. Pero me está mezclando los tantos. Yo estoy dando datos objetivos sobre lo que sucede con una persona que practica una sexualidad desordenada. No es desordenada. Sí, es desordenada. No es desordenada. Es desordenada y es autodestructiva. No es autodestructiva. Son datos objetivos. No Ahora, precisamente los que respetamos que hagan eso, que vivan de esa manera. Vos no tenés que respetar y no respetar nada, porque yo te diga, yo respeto que vos seas, no sé, heterosexual. Correcto. Gracias. No, yo no me estoy metiendo con la vida de nadie. Bueno, sí, cuando vos decís los homosexuales son enfermos. No, yo nunca dije que son enfermos. Bueno, estás comparando con anoréxicos, con bulímicos, con no, obesos. yo hice una cita de Mariano Grondona que vos leíste. Yo no dije que son enfermos. Bueno, y en ningún libro en ningún pasaje de mi libro digo que son enfermos porque no soy médico para diagnosticar. Yo tiro datos duros de organismos de lo más reputados y acreditados que confirma que es una conducta desordenada e insana. Ahora, tengo también la firme convicción de que en el ámbito privado puede hacer lo que quiera y bueno, que quizá tenga las consecuencias. Y eso es gracias a la derecha liberal, no es gracias a la izquierda. Nicolás, yo, recorriendo lo que venís diciendo, tengo todo el tiempo algo que no lo puedo entender. Te lo dejo como puntapié y vos seguís para donde quieras. Percibo que te enoja más un homosexual que un militar que roba bebés. ¿Cómo llegas a esa escala de valores? Es mi percepción de escucharte este rato. No, bueno, a veces es una percepción. Vamos por parte, y con esto le contesto a Barbia.
porque quedó un asunto pendiente. Primer punto. Cuando el juicio ilegal que Alfonsín decreta hacer en 1985 a la Junta Militar, entre las acusaciones, se incluyó... No fue ilegal el juicio, es un juicio en democracia, con los poderes de democracia ratificado por la Corte Suprema. No, sí, de Alfonsín. A ver, ¿qué tiene? Alfonsín fue elegido por el pueblo. Correcto. Yo sé que vos pensás que Alfonsín es comunista. No. Es otro delirio. Yo estoy diciendo que el juicio fue ilegal. No, bueno, has escrito que Alfonsín es comunista. Yo no dije que era comunista. En el libro lo tengo por acá. No dije que era comunista. Obviamente simpatizaba con el comunismo, ninguna duda. ¿Fuera comunista qué? ¿Cómo? Pero no era comunista qué. ¿Te parece poco? Pero, ¿Te parece? O sea, el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Bueno, ¿a quién mató a ver, pero yo no dije que era comunista, eso lo dice Ernesto. Yo lo que digo es que era un amigo. Era un amigo de los. Lo que pasa es el libro. No nos debíamos el punto de contestar. Dale, volví a lo que estábamos hablando. Bueno, es que por eso, no tengo tiempo porque tengo que terminar una cosa con la otra. A ver, el juicio de la Junta Militar, por empezar... Ahora te dejo, pero vos decís, el juicio ilegal... Sí, fue ilegal, claro. Y si yo no te digo no fue ilegal, parece que estoy dejando pasar una barbaridad. Está bien, pero fue ilegal. Bueno, dale. Bueno, ¿qué quiere que te conteste? El tema de los bebés, el tema del juicio de Alfonsín... Lo que vos quieras. Me interesa lo de los bebés de entrada. Bueno, en el 2020 yo estudié caso por caso todos los que están en la página de Huelga de Plaza de Mayo. De esos había 130, creo que ahora son 136. Que le llaman, no le llaman, Son nietos recuperados. Recuperado en la identidad. No es que hay 130 apropiadores. Si vos estudiás caso por caso, yo creo que la cantidad de nietos que fueron robados por algún uniformado no llegan a 10. No llegan a 10. Lo cual está mal. Yo no lo voy a avalar eso, jamás. El resto de los casos son, por ejemplo, hay 11 casos de mujeres guerrilleras muertas en combate embarazadas. Por ejemplo, metete en la página textual. Yo analicé todos los casos. O sea, en ese caso específico, oh sorpresa, están a favor de la vida desde la concepción. Muy claro, porque murieron 11 mujeres embarazadas y toman como 11 casos, digamos... No murieron, primero las mataron. No, murieron en combate. Lo dice la página de las abuelas. Lo que fuera, en combate o fueron asesinadas. Y ¿qué querés? Viene un ladrón a tu casa a asaltarte. Vos te defendés y sos un asesino. Está bien. En una guerra. Pero en esos 11 casos, vos decís, lo que hicieron fue sacar al niño. No, murió embarazada y dicen, bueno, acá hay un caso más. O sea, en el afán de abultar, meten cualquier cosa dentro. Métete a la página de las abuelas. Vos podés marcar un error. No es un error. No es un error. Es una conspiración para mostrar que son más. Buscalos en la página de las abuelas. Está bien, pero. Léelos caso por caso. Habla de los otros cientos que no dicen que no fueron exitosos. ¿Por qué habla de esos 6? Te hablo. Varios decenas, fueron niños que cuando los padres son abatidos o detenidos y quedan los menores en situación de desamparo, fueron llevados al juez correspondiente de menores de la jurisdicción. Juez de la dictadura. ¿Cómo? Jueces de la dictadura. Sí. Que los repartieron. Algunos y otros no, otros en la época de Isabel. Los padres son detenidos, no son llevados a tener un juicio justo, pero sí llevas el niño, en vez de entregárselo a los familiares del detenido, a la justicia para que se lo dé a algún familiar cercano militar. En mi libro, no es así. En mi libro, La otra parte de la verdad, yo, por ejemplo, tengo 227 devoluciones a sus familiares. Muchas veces, o sea, cuando se sabía el familiar... Era muy fácil saberlo. No era muy fácil. La identidad del desaparecido. No, identidad se usaban documentos falsos. Pero si los ubicabas porque sabías que es que precisamente... Ubicás a los padres, para un Estado es muy fácil. Hay un nene... Ahora, Ernesto, en la década del 70, con documentos falsos, por favor, cambiaban de casa todas las semanas. Está bien. Admiro tu esfuerzo... 200... No es un esfuerzo. Tu esfuerzo intelectual para defender a los apropiadores de niños. Bueno, a ver... Vos tenés certeza de lo que hicieron las dictaduras comunistas a lo largo de la historia y tenés dudas sobre lo que hizo la dictadura argentina. Toma... Para los zurdos estudiar un poco es esfuerzo intelectual. Lean caso por caso en la página oficial de esta organización, castrista, chavista, como la Abuela de Plaza de Mayo, ¿no? Los abrazos y las enlaces de esta organización con las dictaduras comunistas, o sea, no son organizaciones de derechos humanos, eso es importante destacar. Nada más castrista que tu mirada de los homosexuales, te digo. No, porque yo jamás encarcelaría a alguien con quien se acuesta. Eso lo hace el comunismo, no, a mí no me atribuyas eso porque no va conmigo. Pero vos estudiás... Nadie persiguió tanto a los homosexuales, hasta la llegada del Papa Francisco. En la historia que la Iglesia Católica
Católica, la mirada de la Iglesia Católica Pero sobre los homosexuales. me estás- Y los regímenes católicos, como el de Franco, por ejemplo, Sí. hay casos muy conocidos. El nazismo, que también fue un movimiento. Sí, socialista. Sí, claro, el nazismo fue socialista, exactamente. Por eso perseguía a los comunistas, por eso los mataba, por eso los metía en campo de Y concentración, también a los gays. también el estalinismo perseguía a los comunistas descarriados como los trotskistas. Pero totalmente. Bueno. Totalmente. Es decir, hay O sea, un grupo de- peleas entre primos hermanos siempre pero hubo. yo te voy a decir, hay en la historia de la humanidad gente democrática y gente que no. Bueno, El comunismo no es democrático. Te digo una cosa. Vos tampoco. Te digo Es una decir, cosa. ¿Por qué no? Porque vos defendés dictadura. porque No, vos no. Yo defiendo la verdad histórica. No es la verdad Sí, histórica. la verdad histórica. Perdóname, no es la verdad histórica. La verdad histórica en democracia la define la justicia. No, hay bueno, una justicia, si hay un gobierno elegido por el si pueblo, hay- se eligen si- jueces, no, los jueces escuchan no. testimonios, no aparece. Nicolás No. Márquez puede dar una versión particular de la verdad No histórica. es cierto. Es que no es cierto. Se apela, se discute. Bueno, ¿fue una guerra o no fue una guerra en los 70? Si vos me preguntás por sí o por no. Bueno, el juicio que vos defendés dice que sí. Bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con Pero eso. está bien, bueno. Ahora, ese juicio que vos defendés fue ilegal. Claramente ilegal, manifiestamente ilegal. Por empezar, yo soy Alfonsín, o presidente, digo, vamos a jugar a Ernesto Tenenbaum por decreto, lo digo, porque Ernesto Tenenbaum es culpable de este delito y el que lo va a jugar es tu enemigo. Y yo designo a tu juzgador. Ese juicio no tiene ninguna validez jurídica. No es un así enemigo, fue el juicio de la Junta No era Militar. su enemigo, ni es No, trasera. así fue el juicio de la Junta Militar. Sí. Pero no es Y así. tanto es trasera, además tremendamente hipócrita, porque tanto es trasera como los jueces que jugaron en la Junta Militar fueron funcionarios de Videla. Nicolás, hagamos así, 9:33 minutos de la mañana. Vamos a hacer el último bloque con Nicolás Márquez. De nuevo, Nicolás Márquez es el autor el coautor, junto con Marcelo Duclos, está bien la aclaración de La Revolución que no vieron venir, de Milei, La Revolución que no vieron venir. El libro que se está vendiendo ya en nuestra librería, y tengo entendido que se está vendiendo muy bien, ha sido traducido o va a ser traducido a más de 20 idiomas. Yo ayer estuve justamente, le comentaba a Nicolás, ayer cuando... Lo que se va a vender ese libro. En Estados Unidos se va a vender mucho porque están muy fanatizados con Milei, y en Europa, algunos países también se va a vender mucho. Acordamos la nota, que estaba por Paseo Alcorta, y vos entrás a la librería y está exhibido primero. Y en Brasil también en la se librería va a me decían vender que esto te va a traer problemas. Vende más que el libro que acaba de sacar Milei, de autoría de él. O sea, imagino yo que este libro va a ser un fenómeno editorial. En ese sentido, Nicolás Márquez además es una persona que tiene una relación de cercanía muy amistosa con Javier Milei. Él cuenta en el mismo libro que, de hecho, la parte que le escribe del libro tiene una hilación, que es un reportaje que le hace a Milei, que cuenta que él le dice: venite tal día a la Quinta de Olivos y nos vemos, y no alquile, como es de Mar del Plata, no reserves nada de hotelería porque te quedás a dormir en la casa, en la Quinta de Olivos. Hay una escena muy impresionante, muy impresionante, muy humana también, que en un momento le dice: lleva Maya, y entonces él está en el lugar de huésped de la Quinta de Olivos y un colaborador de Milei lo llama y le dice: te está esperando el presidente en la pileta. Va con Maya y está solo Milei nadando en la pileta de Olivos, y él se mete y la primera charla tiene que ver es en la pileta. Sí. Y la hilación de todo eso. Nicolás Márquez también es una marca de época. Como él dice, a pesar de que sus libros se vendían mucho cuando hacía la verdad, cuando hacía todos sus libros que él dice que tienen que ver con la verdad histórica, y para mí son una reivindicación explícita de la represión ilegal, pero en todo caso no nos pondremos de acuerdo en esa caracterización, pero lo que en el fondo de la cuestión, él lo que decía era: mis libros se vendían y a mí no me entrevistaba nadie. ¿Por qué? Porque nosotros éramos marginales, nosotros éramos mala palabra, y que yo lo esté entrevistando a él en este momento, nosotros, muestra una marca de época. Lo entrevisto porque hoy no es mala palabra, hoy no solamente es bestseller, sino que es alguien cercano al presidente de la nación. Y entonces, de alguna manera, al entrevistarlo a Nicolás Márquez, estamos mostrando un costado, no el único. Algunos dirán es el dominante, otro no, pero es un costado importante de novedad que tiene el proceso político argentino actual. La idea de que un presidente es amigo e invita y elogia y valora a personas que piensan como Nicolás. Y en ese sentido me parece que es un libro, es una nota que tiene una entidad periodística muy fuerte, porque revela una cosmovisión o un elemento de esa cosmovisión que antes no formaba parte del debate abierto en la Argentina. Así que vamos a ir a una tanda y hablaremos los últimos 20 minutos de este programa. Te digo, no es solamente que te entrevistamos, nunca en la historia de este programa entrevistamos, salvo a un presidente, 1 hora y media a alguien. Así que vamos a la tanda y volvemos. Esta nota fue hecha, dijo, entre varias cosas, porque se demoraba el Vive en Mar del Plata, y ayer yo me entero a la mañana que le iba a dar una nota a Luciana G. en TN. Y entonces dije, este se me va a escapar. Entonces lo llamé y le dije: escúchame, le dije dos cosas. Le digo: mira, va a ser dura la nota, con lo cual si a vos te parece que no tenés ganas de estar, no quiero que te sorprenda, que va a ser una nota de confrontación. Así, si a vos eso te jorobe, le dije: voy a hacerla como una antiperiodística. No la hagamos, porque realmente no. Gracias a Dios que es el terreno que mejor se mueve. Dijo: buenísimo. Claro. Y lo segundo que ayer cuando veo que no va lo de Geuna y Luisa me decía: no me contesta el teléfono, le llamo y le digo: escúchame, no seas cagón. Si dijiste que ibas a dar la nota, me dice: es lo peor que me puedes decir, mañana voy. Así viene. Ahora, lo otro que me dijo es: cuando salga tu libro
libro sobre Milei, quiero entrevistarte yo a vos. Le digo, no tengo ningún problema. O sea que es el primer round, esto no... Pero el otro va a ser de visitante. El primer round, claro, el primer round Totalmente, es el zurdito emputecido. El segundo round, ¿en dónde se juega? Califícamelo. No, el facho el facho que básicamente es eso. No, porque el fascismo es corporativista, estatista. Lo más parecido al fascismo que hubo en Argentina fue el peronismo. Bueno, escúchame. O sea, no tengo ningún vínculo de contacto con algo así. Vos sabés que cuando a mí me pasa que escribiendo el libro sobre Milei encuentro el fenómeno, primero Laje y después Márquez y después Laje Márquez y la historia de ustedes y cómo hablan con Milei y cómo agitan, etcétera, etcétera. Entiendo contra qué están. Entiendo que ustedes ven que hay una conspiración de izquierda que en lugar de tomar la revolución, el gobierno por las armas, utiliza metodologías nuevas como el lobby LGBT, el cambio climático, la agenda globalista y todas esas pavadas que dicen que no existen, pero no importa, para ustedes son muy importantes. Y entonces van contra todo eso. Entonces, ¿sabés qué? Hagamos la batalla cultural contra Gramsci, contra Marcuse, contra la liberación sexual que quiere destruir la familia, porque la familia de alguna manera frena el avance del Estado y del comunismo, entonces quieren destruirla. Ven todo eso como una conspiración de algo que yo no lo veo así. Yo creo que el símbolo máximo de lo que uno dice, ahora, ¿cuál es el símbolo de algo que ustedes tienen? Madonna. Madonna no es producto de Gramsci ni del marxismo y nada. Madonna es producto del capitalismo puro y duro que va explorando distintas formas de desarrollo individual cada vez más tolerante. Y va explorando límites y cada cual lo explora como le parece y eso a ustedes les molesta. Entonces lo que ustedes llaman la agenda globalista es producto del capitalismo liberal, de lo mejor del capitalismo liberal. Pero volviendo a eso, entonces entiendo que ustedes están contra todo eso. No entiendo a favor de qué están. Cuando vos pensás, ¿qué sociedad ideal quiero? ¿Cuál es la sociedad? ¿Es una sociedad clerical donde las ideas de las iglesias de la Iglesia Católica rigen las costumbres de las personas? ¿Es una sociedad igualitaria? ¿Es una sociedad desigual? ¿Es una sociedad parecida a qué país? Porque no Noruega, no España, no Francia, no Alemania, que son lugares donde hay una tolerancia. Bueno, es lo que no damos. Todo eso es comunismo para vos, para Milei. ¿Qué sociedad quieren? ¿Qué es lo que imaginan como reemplazo de esto? Pero yo quiero aclarar dos cosas. Primer punto. Nadie pretende que la sexualidad no sea ejercida con plena libertad. Yo jamás, no me vas a arrancar un solo renglón escrito o dicho por mí que diga lo contrario. Lo que yo estoy diciendo son otras cosas, que hay conductas que son virtuosas y otras que generan un desorden para quien las practica y consecuencias autodestructivas. Yo lo pongo en evidencia, después de cada uno haga lo que quiera. Entonces, porque si no pareciera que uno está persiguiendo por la calle. Bueno, primer punto. Segundo punto, respecto a los 70 yo tengo la certeza, la convicción de que fue una guerra y dentro de esa guerra aparecen todos estos dramas que estábamos discutiendo y que fue mal contada y desde el punto de vista jurídico ilegalmente juzgada. Ahora, y me llama la atención, por otra parte, que los que se escandalizan por un enfoque revisionista de la historia, en función de propósitos caritativos y qué sé yo, son los mismos que promueven el genocidio invisible del aborto. Entonces digo, pero otro tema. ¿Qué defensores de derechos humanos raros son? Perdóname, pero entonces todo está mal. El genocidio invisible del aborto no es así. Es un genocidio invisible. Perdóname, hay un dilema ahí cuando una piba. No hay un dilema. Hay un dilema respecto. No. Pero por supuesto que hay un dilema. Bueno, pero no puedo terminar el concepto. Bueno, terminar, dale. No hay un dilema. O sea, vos hay un dilema, lo resolvés matando a un niño. Yo no es verdad, no es cierto. Y sí, no es cierto. Ahí resolvés el dilema. Con el aval del Estado y en una persona que no puede defenderse y que no tiene la más mínima culpa de cualquier contratiempo que haya padecido una mujer antes. El referente máximo de tu líder político, que es Murray Rothbard, está a favor del aborto. ¿Y? Todos los países democráticos. No. A favor del aborto. Cambió de opinión, ¿eh? Bueno, puede ser que haya cambiado. Cambió de opinión y eso. Bueno, lo que demuestra que es un dilema. Lo que demuestra que es un dilema. Es un problema de Rothbard. Yo nunca cambié de opinión. Las democracias liberales, el último Rothbard cambió de opinión. Capitalistas mayoritariamente han legalizado el aborto cuando los regímenes clericales, atrasados, etcétera, que vos odias, no es un problema religioso, es un problema clínico. No, la vida empieza de la fecundación. Está bien. Yo no cité un pasaje bíblico. No. Sí, empieza de la fecundación. Sí, empieza de la fecundación. Ahora, es muy sencillo lo que nosotros proponemos. Vida, libertad y propiedad. Ahora, dentro de esa libertad yo puedo hacer uso para decir lo que quiero de manera irrestricta. Y vos también. ¿Por qué tengo que yo padecer la persecución del INADI, la persecución judicial por decir esto o aquello, o estar escondiéndome y estar... O sea, vida, libertad y propiedad. No es tan difícil. Ahora, que el Estado no haga ingeniería social promoviendo valores culturales que evidentemente son negativos para el crecimiento del individuo y para el crecimiento de la sociedad. Que el Estado se abstenga, que la cultura sea algo que se genere... ¿En ese marco también estás en contra de la ESI? Digo, porque las estadísticas, que es lo que marca, es que han prevenido muchísimo, por ejemplo, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión entre los chicos. ¿También estás en contra de eso? No, una cosa es la ESI y otra cosa es la educación sexual, porque la ESI es educación, es
adoctrinamiento en ideología de género. La ideología de género tiene, entre otros disparates, la concepción de la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que me autopercibo. O sea, que si yo me autopercibo el hombre araña, entonces yo soy el hombre araña, ustedes me tienen que tratar como el hombre araña. Bueno, por supuesto que si me pongo... dice la ESI, del hombre araña. Lo que te quiero decir es que le da la posibilidad que cada uno se autoperciba como quiera y confunde a los niños desde la más tierna infancia, alterando lo psicológica, emocional, en algo tan gravitante como lo es la sexualidad. Ahora, enseñar a una edad prudente educación sexual conforme a la ciencia y la biología, yo no estoy en desacuerdo. De hecho, yo fui formado en el colegio secundario, me dieron educación sexual. No es que me decían que yo era no binario, si yo me autopercibía no fluido, cualquier disparate, cualquiera de los 150 géneros que inventó la ONU. Eso es ideología de género. Ahora, que me enseñen qué son las trompas de falopio, cuáles son las etapas de gestación, qué es la fecundación, qué es la implantación, etcétera, etcétera, etcétera. Nicolás, yo no me opongo. Yami Següete te hace una pregunta. Sí, tengo un montón de preguntas para hacerte. Primero, Contar a la gente una anécdota antes del corte que le estaba firmando el libro a Jairo y yo le ofrecí mi lapicera y me dice, no, la lapicera verde no, porque tengo una justo en la lapicera verde y no quiso firmar con la lapicera verde, bueno, pero lo cuento como a modo de gracia. A propósito de esto, la verdad yo estuve embarazada y sé por las ecografías y por los meses de transcurso del embarazo que no es lo mismo el momento de fecundación que después cuando van avanzando los meses y cómo se construye o va creciendo un niño dentro del vientre materno. Digamos, son situaciones distintas, entiendo tu postura, pero bueno, nada, obviamente yo estoy en las antípodas de tu postura. Pero después me preguntaba, mientras vos hablabas con mis compañeros, de todo, si vos tenés amigos o gente cercana que piense distinto a vos, digamos, o son solo personas que piensan, que tienen pensamientos tan radicales como vos, y cómo haces en ese caso esa diferencia, decís, no, esta persona piensa distinto, no la incluyo en mi círculo, ¿cómo es que te manejas para establecer vínculos en tu vida? No, tengo amigos históricos, algunos son kirchneristas, pero buenos tipos, paradojalmente. O sea, que podés establecer vínculos. Paradójicamente. No, entero. Son kirchneristas, pero Sí, festejamos el Día del Amigo, festejamos los cumpleaños, nos peleamos y nos queremos mucho. Y podés convivir tranquilamente con personas que piensan distintos. Después me preguntaba... Y son activos, o sea, no es que son simplemente kirchneristas porque van a votar, no, son activos. Después a veces lo que pienso es que uno no viene de un repollo, viene de algún lado. Sí. Entonces me preguntaba, no sé, tu familia, tu casa, ¿cómo era? ¿Cómo la puedes describir? Desde lo cariñoso hasta lo ideológico. Muy cariñoso, desde el punto de vista clerical, que Ernesto sacó a colación varias veces. Soy el único católico de mi familia es completamente atea. Soy el único que se bautizó de grande, más o menos a los 20 años de edad. Y mi tío, que murió, que era un gran tipo para mí, era mi tío paterno, masón, y mi tío materno, tenía solamente 2 tíos, que también murió hace poco, afiliado al Partido Comunista, con vínculos con el ERP en su época. Y mi viejo, que también murió hace como 20 años, era un hincha del Sogaray, digamos. No sé si con eso resumo algo. Sí. Y después, para terminar, me preguntaba, ¿qué te conmueve? Alzogaray fue un dirigente de los 80-90 más afiliado o más cercano al liberalismo, ¿no? Y a la economía de derecha. ¿Qué cosas te llegan al corazón de las cosas cotidianas, más allá de tu vida o de algún vínculo puntual? Digamos, ¿qué cosas te me puede conmover una mujer, me puede conmover la música, el deporte, la lectura. ¿Y a qué te dedicas? Además de ser polemista, intelectual, pensador, escritor. Antes, ¿a qué te dedicabas? Mira, yo me recibo de abogado en el 2003 y en el 2004 sale mi primer libro, que ya estaba relativamente escrito mientras yo estudiaba en la facultad, ¿no? Fue tan vendido que con ese libro me compré un departamentito, un ambiente. Entonces ahí empecé a descubrir que había un enorme mercado no explotado y que yo podía vivir, por lo menos intenté a partir de ahí hacerlo, deseché el derecho que nunca me gustó realmente, y empecé a dedicarme al mundo de las ideas, de estas ideas que ustedes acaban de escuchar y seguramente a escandalizarse, y eso se fue convirtiendo en un modo de vida, o sea, vendo libros, doy conferencias. Está bien, se entiende. ¿Y en qué momento te enojaste? Porque entiendo que para tus ideas el mundo te era hostil y algo, o sea, cuando vos agitaste, ¿no? estás enojado en ese momento, ahora se dio vuelta y es más mainstream tu pensamiento, con Milei en el poder, etcétera. Pero yo cuando escucho un tipo enojado. Me pregunto en qué momento te enojaste. No creo que haya tenido un momento de enojo. Yo te diría que tengo conciencia política, la empecé a tener a partir de los 7 años, cuando fue la guerra de Malvinas en el 82. Ahí, digamos, todo eso, digamos, la mentalidad infantil subió un escaloncito a preocuparse por cuestiones ya más importantes, pero el año siguiente vinieron las elecciones del 83. Yo tenía 8 años, de las cuales tengo un recuerdo. Reconoció que lo mainstream, ahora que todavía no, pero lo está haciendo la nueva derecha en Argentina, con lo cual claramente reconocen la batalla cultural perdida desde la izquierda y que la derecha está ganando.
pero intacto, y escribía artículos, obviamente súper primitivos e infantiles. Supongo un recuerdo maravilloso, ¿no? La gente volviendo a la calle, democracia, yendo a votar, 1 millón de personas en la 9 de julio. Digo, un momento de mucha fiesta y de mucha esperanza de un país que iba a cambiar. No sé, para mí era, ese es el recuerdo. Era un recuerdo... Más allá después de cómo... Yo tenía 8 años, yo te diría que... Bueno, pero dijiste que tenés un recuerdo muy vívido. Sí, muy vívido, pero la interpretación del fenómeno histórico era infantil. Y bueno, sí, me acuerdo haber vivido eso como un torneo de fútbol. Las elecciones fueron un poco eso, que el radicalismo le ganara al peronismo en un momento donde no había encuesta, todavía no se sabía. Todo eso fue un fenómeno que me acuerdo de una manera muy... Me acuerdo que en mi casa relativamente se alegraron. Nicolás, se equivocaron, porque el gobierno de Alfonsín fue un horror, ¿no? Pero bueno, se alegraron. Sí, yo no creo eso. Yo leí en tu libro, hay algo de toda tu terminología, que no solamente en este caso, pucha, no lo voy a encontrar, pero que es permanentemente, yo lo veo como muy agresivo. En la forma de describir a las personas. Es decir, si te puedo ver, por ejemplo, a ver si lo encuentro por acá. Me acuerdo que una cosa que me impactó es la manera en que vos la describís a Lali Espósito, que es muy agresivo y además, puta madre. No lo voy a encontrar. Sí, yo te recuerdo. A ver. Digo que es una cantante / vedette, teenager. Sí, y después hay otra cosa más, un poquito más abajo. La descripción es esa. Lo que yo después digo es que lo que pude, y de hecho metiste en el Twitter la ves en 4 patas semidesnuda, o sea, no estoy diciendo ninguna cosa que no que es una cantante pop, baila y, sí, y a veces hacen eso acá y en todo el mundo. Claro, yo no digo que no pretendo que lo prohíban. Ahora, lo que yo sí puedo haber dicho es que me parece una inmoralidad que los impuestos de los contribuyentes vayan a parar a sus arcas, de ella o de cualquier otro. Eso sí. Bueno, son las 9:55 de la mañana. Cerramos esta nota como te parezca. No, yo agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho, bueno, nada, déjame promover el libro. Por favor. Bueno, el libro es una biografía, perdón, no es una biografía, el libro es un retrato bastante intenso de lo que es Milei. Mi parte tiene un rasgo biográfico, creo que bastante completo, de aspectos de su vida personal que lo fueron marcando a Javier, de su vida familiar, de su vida como rockero, de su vida como arquero, donde hay rasgos de su psicología muy, muy atractivos para mí, de su vínculo con su hermana, de su vínculo con la economía, etcétera, su evolución, digamos, cómo él mismo va revisando sus postulados, y después la aparición de la segunda parte que escribe Marcelo, que se ha leído toda la biblioteca libertaria de punta a punta y que lo conoce a Javier hace 10 años, como yo más o menos, hace un retrato muy profundo, pero al mismo tiempo muy fácil de entender, porque a veces los economistas hablan con un lenguaje intrincado, por eso que yo creo que para entender hacia dónde va Milei y por qué va hacia ese lugar, la parte de Marcelo es clave, es muy importante. El otro día Jairo dijo... una biografía chupamedia de Milei. La biografía olfa de Milei. Me aburren mucho las biografías que no le critican nada, que nada le parece mal del personaje. Me las pateo cuando hizo la leía y decía, vale, Nicolás, seguro te vas a hacer una nota, pero no puede ser tan chupamedia la biografía. También me pasó lo mismo que Ernesto, lo tengo esperando a Duclos. Llegué hasta el final de Márquez, pero es mi percepción de lector. ¿Te parece legítima su opinión? Libertad, propiedad y queda libertad, propiedad y... Vida, libertad y propiedad. Vida, libertad y propiedad. Sí. ¿Cuál es mi opinión de la biografía? De la parte tuya. Yo tengo una opinión humana muy buena de Javier. Coincido en un 80-90% y me parece eso tremendo, por coincidir de semejante manera con un gobierno. Me parece un tipo que realmente es un tipo estoico, se para frente a lo que a todo un engranaje de una manera casi heroica, despojándose de la guita que podría estar ganando como conferencista internacional, con el furor que él causa, ha asumido un rol, y si le va bien, y esto en gran parte no depende de él, va a depender de muchas otras cosas, como por ejemplo lo que pasa en el Poder Legislativo, va a ser un hombre que va a quedar en la historia muy bien posicionado. Tengo razón, entonces. Stoichkov era un jugador de Suecia, ¿no? No, de Bulgaria. ¿No te acordás? Risto Stoichkov. Mundial 94, no me hagas hablar. Igual el domingo ustedes dos se pueden llegar a dar un abrazo emocionado. Claro, porque sí, es pincha. Pero Milei no es pincha. No, Milei es bilardista. No, lo que te quería decir es que encontré lo de, ya lo perdí, lo de Lali Espósito, le decís, comerciante, entretenedora de niños, algo así le decís, en un momento. Bueno, sí. En cualquier caso, 9:59, Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Milei, co-biógrafo con Marcelo Duclos, estuvo aquí. En algún otro momento vamos a entrevistar a Duclos, pero es una entrevista que va a ser más aburrida, porque es una entrevista sobre temas económicos, o sobre temas de filosofía económica y social. El combatiente de la ultraderecha es Nicolás Márquez, amigo personal del presidente, estuvo aquí, marca de época, estamos en Radio con Vos, 9:59. Bueno, ahí termina la entrevista. Vamos a ver, como le comentaba,
y para cerrar este vivo, que igual falta una horita, con lo cual le vamos a meter todavía más. Dijimos que iba a ser un programa largo. Agustín Laje reaccionando a la conferencia que dio hoy Javier Milei.